Suscríbete a la Panterita. De nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11 horas con 30 minutos, estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de las 7:30 y ABC TV. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Estamos con Obi, Fabio, Wilson. Una fecha que se completa hoy, la Copa Paraguay que empieza mañana. Mañana empieza la Copa Paraguay. Miércoles, jueves juega Olimpia y Cerro. Está el tema de lo que ha sido ayer el partido más importante. Veía algunas cosas, Dani, dentro de lo que es tu cuenta de Twitter, algunas definiciones en cuanto al rendimiento, pero cierto, vos sabés que yo me estaba acordando ayer, por ejemplo, lo de Viera, lo del colombiano. Carrascal. Carrascal, su mejor actuación ayer, ¿verdad? Sí. El Beto Pino subió otra vez un gran nivel. Y lindo partido y con momentos favorables a ambos, pero Cerro Porteño dejó una imagen superior a la de partidos anteriores, ¿no? Claro, o sea, a ver, cuando te dicen, hoy en día con esto que está de moda de la cantidad de muestras no es tan grande para llegar a una conclusión determinante, porque el Cerro viene a jugar 2 partidos, y ayer claramente jugó su mejor partido del semestre, porque ahí uno coloca el tema Ahorita de... Twitter, Dani. No es por el tuit. No, pero estoy hablando sumo a lo de Carrascal, claro. A lo de Adorno, ¿cierto? Adorno ayer tuvo quite, se fue bien al ataque, resolvió bien situaciones. Claro, vos sabés que, ¿por qué yo citaba también lo de Adorno? Porque Adorno ayer jugó su primer partido. Adorno había sido desplazado por Del Valle, contra Flu y contra Luqueño. Pero... O sea, en las 2 elecciones no entraba, ¿eh? No entró, y acá decíamos ¿qué pasó? Eso fue muy llamativo realmente. Yo lo de Carrascal suscribo, se nota que es distribuidor nato, iniciador, la tranquilidad que tiene para mover la pelota, pero no es el volante así de recorrido, que te rompe y que te cae por los costados o que no llega al arco para terminar la jugada, a diferencia de los volantes de Cerro que Lucena y Villasante. Claro, es mucho menos posicional, ¿verdad? Es más posicional, pero tiene una muy buena técnica. Vamos a decir que es para jugar más quieto. Sí, no rompe tanto. Yo no me acuerdo ayer que haya tenido un recorrido, pero cada vez que tuvo la pelota casi nunca se equivocó. Tuvo una que avanzó por la derecha bastante importante. Aquí estamos observando el golazo de Boselli, golazo en el inicio y en la definición, ¿no? Claro, o sea, yo, por ejemplo, para mí el gol es un ejemplo perfecto para marcar que yo veía que había una superioridad de Cerro por el sector izquierdo. Desde la salida de Adorno, el apoyo de Coyote, lo de Wilder Viera, y eso liberaba a Claudio Aquino. O sea, Claudio podía salirse de la raya y esos 3 zurdos de Cerro Porteño avanzaban muy bien el balón. Y eso hacía que descargaran por el otro sector. Y fíjate que en el gol, Beto Espínola recibe de Aquino una pelota que había empezado por ese sector de ventaja. Y luego lo de Beto, con lujo incluido, hace la diagonal, da el pase que sueña todo delantero, ese que no va a llegar tu marcador y a vos te queda perfecto. Y cuando uno veía la definición de Boselli, ayer en transmisión decía, este habrá sido el YouTube que más los hinchas de Cerro veían cuando le decían que Boselli iba a ser el 9 de Cerro Porteño. Esos goles en el fútbol mexicano, en Estudiantes, o sea, porque es, ¿cuántas veces, Federico, Ariel, vimos al delantero que hace un esfuerzo de más para chulear al arquero y después le queda muy mal el arco, el ángulo y termina ahí cayéndose y define y pega en la parte externa de la red? Boselli hace todo bien allí para demostrar que no es solamente una cuestión de velocidad, el momento justo para desmarcarte de... Pero este Dani me parece otro Boselli, yo lo veo mucho más fino, hasta te diría hasta más rápido, me parece que está mucho mejor físicamente. Que, él no jugó contra Luqueño, y en el partido con Fluminense hace un gol, el famoso gol, claro, ¿verdad? Sí. Resolvieron muy rápido, muy bien, como decía, rápido. Y él primero que mete aquel cabezazo que le gana al central y termina tapando el arquero. Pero ayer está generando situaciones por ahí antes. ¿Se acuerdan cuando decíamos, cuando él iba al primer palo, la pelota iba al segundo, estaba media contramano en el área?
ahora está generando más situaciones que el propio Morales. Sí, ¿verdad? sí. Pero yo Claro. creo que vos decís también, Daniel, Sí. pasa mucho por él, porque él aguantó mucho y se asoció con Aquino. Sí. Y Alan me parece que Cerro está ganando un lateral que le pega muy bien. Creo que solo un centro se equivocó. Y producto de ese armado que vos marcaste, Alan aprovechó muy bien porque él encontró ese espacio para ganar por el costado izquierdo. Sí. Donde Cerro era superior, me parece, y coincido claramente. Lo de Adorno impecable. Creo que Cerro, dentro de toda esa superioridad que ustedes hablan, también es valorable y destacable porque Cerro llegó con muchas bajas, Federico, y bajas importantes para este partido. Libertad también, pero no vamos a comparar No, claro, la profundidad de plantel que tiene uno y otro. Fíjate. Claro, porque estamos hablando que Adorno, Sí. por ejemplo, reemplazaba del Valle. Y del Valle Sí. que reemplazaba al Pulpito. Claro. ¿Verdad? Ahí ya Pulpito. Como el tercero en la lista jugó ayer, ¿verdad? Sí. Claro. Para Y- ser claro, más y- allá de que después jugó un gran partido. Y a ver, y Wilder era el suplente de Villasanti que estaba suspendido. Lucena que sigue lesionado. Y vos veías, por ejemplo, el doble 6 que presenta ayer Libertad. Es el quinto y el sexto. Ayer jugaron Ramón Martínez y Blas Cáceres. No estaban disponibles. Hugo Martínez, Marcelo Díaz, que son los titulares. Sumale a Bocanegra y, por ejemplo, a Campuzano. O sea, y voy a decir, en cualquier otro contexto, voy a decir Ramón Martínez, Blas Cáceres, son los titulares. Sí, no, buena dupla. es el quinto y el sexto de un plantel frondosísimo. O sea, por eso también colocar esa situación, y me parece que el empate llega en el momento justo, y allí es donde uno va, porque para mí ahí se equivoca Claudio Aquino, cuando él no confía en su pie débil, y quiere rechazar o controlar con el pie hábil, que es el lejano. Y después... Ahora viene para barrer, tirarse y barrer. Y él Ese confía era en el que va a juego. llegar con su pie derecho. Después barre en la segunda secuencia, pero ya fue tarde. Vamos a escuchar los goles, pero seguramente para ustedes que tuvieron la transmisión, Dani, Sí. fue emocionante este momento, ¿no? El festejo del Sí. plantel con Arce. Sí, primero va Jan y después se suman todos, ¿no? Se suma Aquino. Vos sabés que ya fue lo emocionante, Federico, el comienzo, porque cuando... Viste que entran primero los suplentes, y cuando los suplentes de Libertad empiezan a pasar por el banco de Cerro Porteño, Sí. era casi una especie de... era peregrinar. Cosa que parecía, y es fuerte lo que decir porque verlo a Chiqui del luto y todo, parecía ahí el mismo día así de tipo del velorio cuando va entrando así como se pasaban en los abrazos, sentidos que se daban, ¿verdad? Es que para muchos Ahí está, jugadores estamos observando claro, justamente, era eso. Y vos sabés que después en la toma de la televisión se le nota en los ojos a Sí, Chiqui no, que estaba emotivo. estuvo a punto de quebrar. Claro, pero te estoy hablando de ante el inicio del partido, o sea, la fortaleza. Y hasta me da la sensación que en el gol, Chiqui como que quiere decirle, bueno, vayamos, todo Sí. bien, gracias, pero Pero sigamos cuando le metidos. vienen llegando otros jugadores ahí se Sí, quiebra un sí, poco. sí. Por la otra me contaba un dirigente de Cerro que era muy presencial el chico. O sea, se iba a algunas prácticas y todo, o sea que el plantel lo conocía, o los planteles. Si vamos, acá algunos han estado en otro equipo con Francisco Arce. Entonces era un chico que aparecía mucho dentro de los planteles. Recordemos aquel famoso festejo cuando Cerro sale campeón. Por el lado de Libertad, que destacar. A mí me gustó el primer tiempo, el segundo tiempo no subió mucho, pero Mayada creo que está haciendo una buena y el contratación. centro- y el centro que centro metió. muy bueno. Sí. Tacuara en el segundo tiempo querían meter a todos. Yo no sé si Tacuara quedó Aquello también... de Jan en el primer Eh. tiempo le sacó porque él no era gambeteador y más altura en su carrera y había muchas, las que antes pasaba y no te decía, mira que bien Tacuara. Así quería gambetear 1-1 y no gambeteó a nadie. Y no sé si entre comillas lo contagió Enciso, que tiene ¿Viste? ese... Enciso quería gambetear a 3. Sí, pero había un momento donde Libertad quería, o sea, como que cada jugador quería resolver por su cuenta, especialmente los dos delanteros que estábamos citando. Yo creo que también algo ese duelo con Jan, Sí. que después Jan tan el estilo de los chicos de hoy, por ejemplo, ahí interactuando con sus seguidores, dijo lo que dijo, que le había dicho supuestamente Tacuara, que por eso Gran reaccionó. actor Jan, ¿Eh? Gran actor Jan. Pero, no, pero ¿te acordás? Ayer Sí. cuando acá hablamos sí, sí. el tema de la catimba, Sí. ¿verdad? El cachimbero, y hoy, en el partido contra Fluminense, cuando Fluminense le estaba peloteando y se cae Jan, y Bruno decía, ojo, y yo le dije, no, ¿sabes qué? Ahora ya hasta el hincha sabe que está haciendo tiempo, Sí. y es una faceta que acá dijimos, ¿hace cuánto un arquero? Lo hizo contra Luqueño también. Cuando estaba peloteando el rancho. Siempre hace. Luqueño, sí. Lo hizo contra Carrascal en la fecha 1 en Bucaramanga. En Bucaramanga. ¿Te acuerdas cuando se saca los guantes y después dice, no, sabes que acá y era hacer tiempo? Y ayer, cuando Libertad había
pegado ese tiro al palo de Enciso, luego la peinada, ya nace esa jugada, me parece que lo saca un poco a Tacuara, y yo creo que después del gol, cuando Libertad más o menos quería entrar, Merlini sigue en deuda, más allá del gol, por eso decía, Garnero no come vidrio, porque hace el gol, igual lo cambia, y yo creo que cuando se armaba ese cuadrado de Melgarejo por derecha, Enciso por izquierda, se va acompañando a Tacuara, se quería armar algo, se produce ese accidente, No, y yo creo que ahí claro. ya como que porque después entra Bugarín, No, y entre porque Bugarín y Enciso no sabía quién iba a la izquierda. Los últimos 20 fueron de Cerro. Sí, sí. Porque cuando Libertad empata, no le dejaba pasar la media cancha a Cerro. Y después se da eso que vos decís, hasta Melgarejo lo vi con el tema de querer enganchar siempre. Antes del pase, hay un muy buen quitador, no, en una jugada que Melgarejo se enganchaba dentro del área, le podía quedar remate. Pero es cierto que futbolísticamente terminó mejor Cerro que Libertad en un partido que dio mucho gusto porque eran 10 minutos para cada uno Sí, en un sí, momento, ¿verdad? claro. Se cambiaba cada rato el trámite. Vos sabés que en algún momento, porque famoso, la ficha te cae cuando decís, no, pero mira contra quién estoy jugando, el empate no es tan mal resultado. Pero eso ese mensaje llegó muy débil y era más, espera, nosotros ya venimos de empatar el primer partido, tanto Cerro como Libertad. Y el partido no tenía un dueño bien claro y cada uno tenía jugadores de muchísima jerarquía para ganarlo. Entonces se veía que en cada posesión uno quería ir al ataque desordenado, sin un patrón o claridad, especialmente en ese segundo tiempo en comparación al primer tiempo de Cerro Yo creo que Porteño. hubo mucho respeto también. Pero no, pero De no cometer esa parte entretenida. de no cometer el error. Fíjate, se escuchó en la televisión, Chiqui pegó un grito después de esa jugada en la que Enciso, tras la peinada de Tacuara, pega en el palo el remate, Sí. el primer aviso de Libertad, porque evidentemente la orden de Chiqui no era ir a presionar alto y mucho menos a Martín Silva. Y cuando va Sí, sí. Morales, después del gol, pega un grito, pero un grito, y después se lo escucha decir, ustedes no están haciendo la orden que yo estoy dando, pero enojadísimo, Claro. enojadísimo. Pero ese primer tiempo fue ida y de vuelta, o sea, cada uno tenía su momento y en ese momento mostraba que lo querían ganar, que lo estaban buscando. Estamos con el Dani Cáceres. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Mirey? ¿Cómo estás? Bien, Un gusto. bien. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? ¿Vos tenés contacto con Jan siempre? Siempre. ¿Hablaste después del partido de ayer? Sí, ya cambiamos unos mensajitos. ¿Le dijiste qué pasó con Tacuara? No, nada, no le dije nada en referencia a eso. Nada, le felicité por su momento, por cómo anda. Pero son dos grandes jugadores, ojalá que algún día tenga la carrera que tuvo Tacuara y todo, tiene toda la pinta de que puede llegar, ¿verdad? Pero son dos grandes jugadores que en un momento del partido con gran personalidad, ¿verdad? Tacuara inclusive es un jugador que no está acostumbrado a este tipo de roces y de riñas, ¿verdad? Él es un tipo más de perfil bajo, un killer, pero en silencio. Y Jean sí tiene una personalidad más fuerte por cómo lo vieron ahí, suele ser así. Hablamos mucho también de que esa parte también de su carácter él lo tiene que manejar, tiene que bajar un poquito el perfil que naturalmente ya luego lo tiene alto y por todo lo que ataja también y en fin. Pero nada, cosas del juego. Claro, como decía Tacuara, como aquellos compañeros de curso que siempre estaban calladitos, pero que cuando le molesta algo revientan, ¿verdad? Claro, justamente la procesión va por dentro, como se dice. Sí. Y Tacuara es un extraordinario jugador, es un ejemplo vivo, es una leyenda viva para nuestro fútbol y todavía con la calidad que tiene es un extraordinario jugador. Va a ser uno de los hitos que difícilmente se van a poder llegar a igualar, al menos en esta generación, ¿verdad? Porque nosotros creíamos al menos que en esta nueva generación iban a haber hitos así, pero ya viste nuestros Michael Almirón, los mellizos Romero, Tony, eso ya están teniendo todos 29 años, 27, ya le va a costar llegar a lo que llegó Tacuara porque hay que empezar bien temprano para llegar a esos números, ¿verdad? Pero Tacuara es un grande para mí personalmente al menos. Hay una carrera en Europa que respalda eso más allá de la selección, ¿verdad? Sí. El tema de Jan, ¿ya tuvo problema el Dani Ariel tuvo algún cruce con algún jugador todavía? No, el primero fue ayer. Sí, en Paraguay sí. En Paraguay sí, no, en Brasil era conocido ya por este tema más allá de sus grandes condiciones de arquero. Pero el arquero muchas veces tiene esto, Dani, ¿verdad? Tiene, Si vamos
Desde Chilaver hasta... pero los árbitros ya le van a cachar también ahora, ya lo van a mirar de otra manera, sí. Sí, pero también seguramente él va a también, ¿cómo se dice?, acusar recibo de la situación y de cómo él actuó en ese momento también, y sacar en limpio y volver a foja cero todo, porque estas cosas suceden, a veces la calentura del partido te obligan a este tipo de situaciones, vos te das cuenta después, viendo las imágenes, a veces en televisión, después de estar en tu casa y decir, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo me pude enloquecer así? Pero pasa. A veces vos no te das cuenta ahí adentro con esa adrenalina en tu sangre, que haces cosas que después cuando uno está más tranquilo y ya esa adrenalina se volvió a colocar en sus lugares correspondientes, decís, puta, qué loco, ¿verdad? ¿Cómo pude salirme tanto? Pero pasan, esas cosas pasan, más todavía cuando uno está jugando al límite de sus posibilidades en un partido tan parejo y de fuerzas tan importantes primero que nada y muy parejas, ¿verdad? Y también por la situación de Chiqui, por cómo está pasando él y demás. Era un partido de altísimo voltaje que finalmente terminó respaldando un poco lo que en la previa se esperaba, ¿verdad? Ariel, ¿y dónde se filtró lo que se dijeron? ¿Lo contó Jan? No, Jan en una sesión de Twitch. Ah, de Twitch, sí. El que uno puede interactuar con la gente. Sí. Ah, Twitch. Claro. Ah, ¿y qué pasó ahí? No, ahí estamos viendo. Ahí es. Ah, mira, esto fue anoche, ¿eh? Claro. Creo que vio también lo que fue la recepción de... Porque en Brasil si hablamos eso, si hablamos boludo de mierda, racismo. Y me llamó de brasileiro de mierda y acá se pasa. Eso es lo que... ¿Qué dice Taquara? Taquara me llamó de brasileiro de mierda. Y yo llamé él de maricón de mierda. Porque en Brasil si hablamos eso, si hablamos boludo de mierda, racismo. Y me llamó de brasileiro de mierda y acá se pasa. No, pero tampoco. Pero eso se dice, ¿sabes cuántas veces habrán dicho? No, nada. Y se siguen diciendo. Nada que ver. Porque maricón de mierda es homofobia también, así que no hay nada, no tenemos nada que... Eso, tenés que borrarlo nomás del video y sigamos conversando de otras cosas. Claro. Aparte de eso, en la cancha, en la canchita de los sábados también. Sí, aparte Tacuara te puede decir brasilero de mierda, pero te puedo asegurar que no siente eso, lo dice en un momento de calentura, porque es un jugador que ha convivido con muchísimos brasileros en su carrera, muchísimos argentinos en su carrera, tantas nacionalidades, y él fue un ciudadano del mundo también y lo trataron tan bien en todos lados que eso, yo te puedo asegurar ahora de que eso no es el sentimiento que tiene. Eso fue un momento de calentura, de cosas que se dicen así, y como ahora con las redes sociales eso se difunde tanto, ¿verdad? Y ya seguramente todavía caliente un poquito a la noche, se metió a esa sesión de Twitch y interactuó con todas las redes, ¿verdad? Pero no tiene ni pie ni cabeza. Claro, lo dijo Jan. ¿A vos te habrán dicho paraguayo de mierda en Argentina en alguna discusión o no? Pero mil veces, y yo también le dije lo mismo a ellos, ¿verdad? No tiene nada que ver. No, digo porque en Argentina está INADI, que el Instituto Nacional que toma carta en el asunto. Hoy en día sí, eso no tiene ni punto de comparación con lo que era, no solamente hace mucho tiempo, sino hace 10 años atrás. Esto prácticamente era cosa de todos los días. En el 2011, en el 2010, esto era cosa de todos los días, pero hoy en día sí, por una gran intervención y una masificación de las redes sociales, es impresionante cómo eso ha crecido, ¿verdad? Y cómo a la gente a veces le gusta también el morbo y todas esas cosas, pero me parece que tiene sus cosas buenas, así como seguramente no tantas también malas, pero está bien que se regularice un poco el tema de ofenderlo a cualquier persona por cualquier tipo de su condición. Está mal, ¿verdad? Por su nacionalidad, su color de piel, sus gustos sexuales, su orientación religiosa, en todos los tipos de querer agredir a alguna persona por un tipo de condición que tenga, está mal, ¿verdad? Pero después, adentro de la cancha también hay algunos atenuantes, no digo que se puedan disculpar, ¿verdad? Pero siempre existe esa posibilidad de, al estar ahí tan cansado y tan al filo de tus condiciones físicas, te pueda escapar alguna cosa de tu mente o de tu boca que a veces no respalda lo que vos ni siquiera sentís, ¿verdad? Porque no es así tanto, ¿viste? Bueno, ¿qué tema? Ojalá que no trascienda frontera, por más que sea Jan.
Tacuara tiene que jugar a Santos ahora, después a Brasil. Ahí va Sí, el delantero que le dijo Brasil, no, que Pero no sea viste, así, que no sirva para el juego mediático, pero que tampoco se repitan estas cosas, ¿no? Claro, no, y de estas salen muchas cosas todos los días en los partidos. Nosotros ayer, por ejemplo, aprovechando y contándote un poco el tema del Nacional B, debutamos con el Deportivo Carapeguá ayer contra San Alfonso, y también un partido caliente. Los muchachos se dicen de todo, le dicen al réfere. El full, más todavía ahora, al menos en nuestra situación que volvimos en la pandemia, después de un año y 6 meses de parate, pasa de todo en la cancha. Hay que ser un poco empáticos también, pero a veces cuando ya no te llega tanta agua al tanque, como se dice, empezás a decir cualquier cosa, sobre todo los jugadores que están allá adentro, ¿verdad? ¿Con quién está trabajando en el Carapeguá, Dani? Con el profe Hugo Lescano, un entrenador local que ya había llevado a la final del Nacional Real Deportivo Carapeguá en el 2019, que terminaron perdiendo, pero él me está ayudando. Y también los preparadores físicos son de ahí, que los conozco y son muy buenos profesionales también. Ah, se había perdido con Guaraní de Trinidad, sí. Así mismo. ¿Te acuerdas de 2019? Sí, me acuerdo. Bueno, éxito, Dani, gracias por el testimonio, ¿eh? Fue, muchas gracias, un saludo a todos ahí. Bueno, gracias, Dani. Allí está, acá la gente ya tomando partido, y bueno, se sabe, ¿no? Pero con todo eso ya, ¿eh? El tema del... No, por eso yo de te la decía, de mierda. o sea, hoy con las nuevas plataformas, y bien gamer, bien de la nueva generación, ahí en la plataforma de Twitch. Y después está lo otro, lo que vos decías, lo de Dani Cáceres. El propio Dani decía, sí, pero también como que, bueno, ya son otros tiempos donde se ocurre ese tipo de cosas. Por eso el análisis era lo netamente futbolístico. Yo creo que en ese momento Jan entendía que debía enfriar el encuentro, y después se viene un altercado que él después se explica ahí con a sus seguidores. Pero yendo a lo netamente futbolístico, como te decía cuando vos preguntabas, inclusive en la Libertadores es la primera vez que él se toma con un jugador, y se notaba que seguía, porque después hay una donde él habla con Juliadosa, y como que la típica donde vos estás bien en esa charla, después parecía ser que uno se va a meter y le dice, no, vos no te metas, yo estoy hablando con esta persona. Pero eso es en la parte de lo que era la tensión de un partido que después se puso bastante entretenido. Y me quedo con lo que Juanma informaba cuando terminaba el encuentro. Garnero le decía a Juliadosa que ya se había cumplido el tiempo adicionado, los 5 minutos, pero era una posesión de paso. Me pareció que arbitró muy bien Juliadosa, el crédito de Ariel. Siempre yo cuando lo veo, me acuerdo cuando Ariel lo había postulado a algún clásico. Ayer, sí, y justo ahí comenzó a andar mal, pero fueron solo 2 partidos. Claro, pero esa es la típica del relator y el comentarista, cuando en transmisión decimos, mira que bien está jugando fulano, y se manda una o al revés, qué mal, debería cambiarlo, y después te la clava en el ángulo. Pero ayer me pareció que manejó muy bien, y en esa jugada que el técnico de Libertad le reclamó, era la típica, vos no podés cortar eso. O sea, era una posesión que podía ser ataque, entonces le da esa última, y cuando ya no tiene demasiado sentido en la segunda pelota, él marca el final. Pero iba nomás cuando Juanma reportaba que Garnero le decía, terminalo ya se cumplió. O sea, voy nomás a cómo terminó Cerro el partido en esa recta final. Y Libertad, que repito, una pena lo de Seba Ferreira, porque creo que ahí después cuando le tiene que meter a Bogarín, ya era, bueno, arréglense ustedes que pueda salir entre Bogarín, Melgarejo, porque uno decía, cuando entra Melgarejo y Chiqui lo manda, Chiqui saca inmediatamente a Aquino y lo manda a Mateus. Y uno decía, claro, es para que haga el recorrido y que tapone a Lorenzo, y terminó siendo la inversa. Ya que segundo partido consecutivo que Mateus entra bien como suplente por la izquierda, que siempre él dijo que era su zona favorita, ya lo había hecho contra Luqueño y lo volvió a hacer ayer. Ayer más tiempo, ¿no? Y lo frenó a Mayada también. Sí. Que Federico, no subió mucho más. Una cosa nomás del tema anterior, colabora Nelson Rivera, no sé si ya se dijo, que en la transmisión llegó a decir Jean que Tacuara le dijo filo de Casilla, hijo de Casilla, haciendo alusión al partido y el de España a Tacuara. a Tacuara. O sea, se buscaron la parte más hirientes. Claro. Pero son cosas que pasan dentro del fútbol.
El tema nacionalidad nomás muchas veces está mal vista, ¿verdad? Pero Perdón, en su transmisión dice Jan. En su transmisión dice que es hijo de Casillas. Y colabora Juanma también, que escucha todo, porque estuvo ayer en la cancha, que el Chiqui se enojó porque producto de que se hizo mal la presión que él había ordenado, se da ese pelotazo que termina casi en gol de Enciso. Entonces Chiqui no quería que se vaya a presionarlo a Martín Silva, sino que estar atento a los centrales para que no partan el pelotazo. ¿Recuerda, Cardoso? Enciso también es un error, un robo de Enciso también, ¿eh? Él lleva la pelota, la que pega en el palo. Claro, peina. Está muy mal parado, claro. Está mal parado Cerro, está mal parado los centrales, porque primero Adorno pierde con Tacuara, que es difícil realmente controlar en el juego aéreo, y estaba mal ubicado Patiño, sí, que dio un paso en falso, y ese espacio aprovecha Enciso. Claro. Pero igual, la idea primaria era de Chiqui, ir sobre los centrales y no permitir que haya, digamos, panorama claro para que surjan los pelotazos o pase largo. Vos sabés que después ni siquiera a los centrales fueron. Es más, yo creo que por eso Garnero lo manda a Blas Cáceres. Porque uno decía, es Ramón Martínez el que va a ser más posicional y Blas Cáceres más adelante. Y fue Cáceres el que jugaba casi como un líbero en ese contexto, porque tanto Morales como Boselli trataban de evitar la línea de pase al volante central. Por eso obligaron a bajar, y esa jugada fue la única que tuvo Libertad en ese primer tiempo, esa pelota larga de Martín Silva para la peinada de Tacuara y el gran gesto que tuvo Enciso, que repito, en el segundo tiempo pecó de individualista, porque a ver, uno sabe que él tiene un mano a mano diferente, él tiene algo distinto que no solemos ver en un futbolista promedio, pero hay veces que terminás abusando y si tenés 3, ganame 2 por lo menos, y no ganó ninguna finta, y creo que también generó el fastidio de sus propios compañeros. A eso quería ir, y le pasó a Tacuara también. Si vos, en un partido, encarás una vez, no ganás, encarás 2 veces, no ganás, encarás 3 veces, no ganás, busca otra opción. Y cada uno a su manera. Enciso con un dribbling sensacional que tiene, capaz que dejaba atrás a uno, pero siempre había otro que le sacaba la pelota. Y Tacuara con su enganche hacia adentro, que le leyeron rápido, y yo creo que Tacuara, como ustedes dicen, lo nubló el incidente. Y Enciso vio que no había mucha respuesta colectiva. Aquí dicen Ariel, ojo Ariel, que la gente en el chat dijo lo de Filio de Casillas. Gil leyó nomás, dice una persona, ¿verdad? Bueno, vale la aclaración. Eso. Vale la aclaración. Está bien, para no entrar en cuestiones... No, yo ya no entro en esa. Más de provocación, ¿cómo? No, digo nomás que lo que decía la persona, que a lo mejor está bien, razón, ¿verdad? Está bien. Que por ahí nació de otra persona, le dijo, ¿por qué no elegiste Filio Casillas? Y le dio la se pudo haber ido, porque forma parte ya después de mucho más descontracturado el ambiente. Lo cierto es que así se fue Cerro Porteño, Libertad, 1-1. Cerro Porteño en un momento, en el primer tiempo, hubo una sucesión de toques que hacía aparecer aquel Cerro del año pasado. Yo pensé en lo mismo, Federico, no solamente en la sucesión de toque, sino que en el retroceso del equipo. Sí, yo dije, mira tipo el partido del año pasado contra Libertad, decía. Claro, viste que nosotros acá, todos hemos destacado eso de Cerro, que la solidaridad, el gran compromiso que había en estar detrás de la pelota cuando se perdía, que había compromisos, se tiraba por el pie, la rotación, la manera de realizar la cobertura, a tal punto que ayer, por ejemplo, cuando Alan Rodríguez fue a definir una jugada hacia la punta izquierda del ataque de Cerro, quedó mal parado el equipo. ¿Y saben quién quedó? No sé si Dani vos llegaste a ver. Morales. De 4, cortando una jugada. Entonces te marcaba un poco la pauta de cómo... Vos sabés que en un par de ocasiones uno preguntaba, ¿es Morales el que está ahí? Sí. Yo le miré bien el número para... Claro, es más, en el gol primero se piensa que fue en el gol de Libertad, que pensaron que era Alan. Después yo digo, espera, pero por cómo él hace el movimiento de querer con la derecha, no puede ser un zurdo. Y fue aquí, o sea, yo voy nomás que... faltaba un gol de Enzo nomás para que sea una especie de déjà vu, porque mira que esa derecha ayer entre Beto Espínola y Enzo Jiménez jugaron muy bien. O sea, ya que usted haciendo una especie de déjà vu de aquel 2-1 de Cerro contra Libertad, cuando todo volvía, y después no sé cuándo, que en algún momento Juanma cuente, o en el grupo, lo que era este tema de la gente, porque ayer me parece que todos los protagonistas marcaron ese testimonio. Qué diferente. Y mira que ayer no hubo ni 1000 personas. ¿Vos sabés qué dijo Matías Espinosa de la televisión? No, la verdad destacaba y dijo, hasta las puteadas ya extrañamos. Imagínate. ¿Sí? No, pero... Sí, porque... No, pero yo siempre... ¿Viste cuando, a ver, la vez pasada en la final de la Copa América? Sí. Y Neymar cuando le pedía a su gente en un córner, en la Euro, sí,
tenían aforo de 80, 90 o 100%, ¿verdad? Pero cada vez que cuando yo veía, en la final de la Champions, por ejemplo, cuando Tuchel se da vuelta y le pide a su gente que aliente, o sea, como que hasta esos gestos hemos perdido, o sea, hemos naturalizado que esos gestos ya no valen, ya no sirven. Entonces me acuerdo cuando Ariel una vez dijo, acá se muestra que la gente, sin gente no hay fútbol, y uno decía, no, espera, fútbol hay, pero lo que nosotros conocemos como el fútbol que debiera ser necesita de gente. Entonces yo creo que hasta eso también le dio un toque diferente, porque cuando ingresa Chiqui, ese aplauso cerrado, o sea, lo que hubiera sido si había 30.000 personas, pero igual con las 700 personas que había, o sea, hasta eso fue muy diferente para eso fue todos diferente, ¿verdad? Y vos Ariel, que veías por la televisión, sí, y esos testimonios, hasta le dio, me parece, que ese toque diferente. Y uno después, cuando hagan el arqueo o el balance de lo que era un proyecto original de tener 6.000 personas en 3 partidos, no llegamos ni a 1.000 en los 3 partidos, pero esperando que más allá de la cantidad, porque ayer mira que estaban en lugares cerrados, o sea, no era que estaban muy espaciados, pero también acá le decimos a la gente que por un lado era adrede, o sea, lo que quieren buscar es, porque claro, cercanía, o si no claro, para ver si se da el tema de... Exactamente. Para un contagio, ¿verdad? Lo que decía Ariel, yo estaba pensando a nivel internacional, estaba pensando incluso que si se abre la eliminatoria con público, hasta jugar visitante le va a gustar, le va a motivar el doble. Ese tema de la puteada, el que está acostumbrado le motiva, o sea, el hecho de jugar con público, más allá que te respalde o te insulte, debe ser muy motivante para jugadores que están acostumbrados, se acostumbraron ahora al vacío, a escuchar sus propias voces. Es que ¿a quién insultas? Vos cuando vas como hincha al rival, al bueno. ¿Al mejorcito? No insultar al 4 de copa. Y bueno, es el que sale y absorbe toda la presión, y el famoso, ustedes jueguen libre porque esta gente a mí nomás me va... O sea, hasta eso como que hemos perdido. Sí, y bueno, justo cuando habla, hoy en día está en el tema del insulto, tenés que tener cuidado en esto, que te lo diga la hinchada mexicana, con el tema de su grito que le ha generado ya sanciones, tienen que jugar partido a puerta cerrada, la próxima dicen que va a ser punto, y no sé si se va a animar a sacarlo de las competencias, pero ese tema de ser creativo, el tema de lo que hizo Dibu Martínez en la tanda de penales, o sea, como que hemos perdido demasiado en esa interacción que solía haber entre el hincha y el jugador, ni hablar del jugador propio, ¿verdad? ¿Cuántas veces acá dijimos, Federico, Ariel, uy, mira si en la nueva, mira 100 para 1 había gente, y mira cómo siguió el técnico, no, de esas cosas. Totalmente. Lo que nos mejoraron, lamentablemente, cuando se habla de reapertura a muchos lados, son los arbitrajes. Dijimos, ahora con menos presión van a estar, y fue peor en muchos casos. Saludamos a Edgar. 12:02, ¿qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. El auto 0 kilómetro que tanto querés. Vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Se acerca el día de la amistad, y qué manera de celebrar a los amigos encendiendo la parrilla. Pizza tiene una variedad de embutidos y cortes de cerdo condimentados que a tus amigos les va a encantar. Toscanas, calabresas con mucho queso, las morcillas picantes y cortes de cerdo condimentados. Con Pizza nutrimos de sabor tu vida. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. A prepararse que llega el día Pechugón, los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 bollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Cuándo es eso, Edgar? 8 y 29. La pucha, nuestros bolsos son, los cuadrados de Pechugón. ¿Vos tenés ya? Ya tengo, sí. Sí, vos recibiste con producto y todo. Sí. Claro, me acuerdo. Vamos a los técnicos. Lo que decía después del partido Francisco Arce y Daniel Garnero.
Luqueño, ¿considera que hubo una mejoría importante en el nivel de equipo de hoy? Sí, sí. Comentábamos eso con los muchachos en el vestuario después del partido. Yo creo que estuvimos a la altura de la necesidad que nos propuso el rival. Fue un partido muy parejo, por momentos bien jugado, especialmente en la estrategia contra estrategia, en la parte táctica. Ellos no podían haber ganado y nosotros también creo que pudimos haberlo hecho en unas 2 o 3 oportunidades que tuvimos en el segundo tiempo. ¿Cuál fue el error del equipo para no poder sostener la ventaja? Yo creo que fue más virtud del rival, fue una jugada que ellos prepararon bien. Me acuerdo que la pelota pasa encima antes del centro sobre el pie de un futbolista nuestro, el centro fue bueno, de Mayada, concluyeron muy bien. Yo creo que fue más que error nuestro, fue virtud de Libertad. ¿Cómo lo vio a Pablo Adorno y por qué se decidió en ponerlo hoy? Y si nos puede comentar qué pasó con Patiño en el entretiempo, ya que estaba para ser cambiado. Sí, a Pablo lo vimos entrenando muy bien en los últimos días de la semana en la preparación del partido, cosa que no venía ocurriendo en tiempos atrás, digámosle, pues tuvo un inconveniente también de salud un poco antes de que iniciara la participación en la Copa mismo, y por eso decidimos ponerlo y nos gustó mucho su rendimiento. Y Juan tuvo unos problemas estomacales y estaba un poco complicado. Al principio iba a salir, recibimos el informe de los médicos, por eso lo preparamos a Rodrigo, pero terminó entrando y terminando el partido. ¿Qué le falta a Cerro para concretar esa puntada final? Yo creo que venimos en crecimiento, nos faltó ritmo, aceleración, achicar espacios mejor defensivamente, especialmente en el partido contra Fluminense. Contra Luque ya fue bien diferente y hoy sí estuvimos muy parejo y en algunos momentos levemente con más chance que un rival directo para la conquista del título. Hoy su equipo tuvo un nivel muy bueno en cuanto al juego. Hicieron un trabajo sin pelota para que Libertad prácticamente no genere situaciones de peligro. Estuvieron muy bien tranquilos. ¿Puedo decir que salió lo planificado a pesar de no conseguir la victoria? Sí, nos faltó convertir las chances, el cabezazo de Enzo, el remate sin caer que le quedó a Robert, que es una especialidad que él tiene y no pudimos convertir. Hubo una otra pelota que pasó frente al arco y no pudimos cerrar. Nos faltó eso porque se notaba que por la paridad que había en el juego, cualquiera que pudiera convertir el segundo gol iba a tener, creo que, grandes chances de llevar eso hasta el final y conquistar la victoria. Dejando un poco de lado el contexto futbolístico, ¿qué sensación le generó el gol y la celebración de sus dirigidos con usted? Sí, les agradecí eso también. Ahora al final nosotros somos un grupo muy unido, para no decirte prácticamente una familia dentro del trabajo. Hay mucha libertad de expresión, de comunicación entre todos los estamentos que hacemos al vestuario del club. Y es claro que cuando a alguien le pasa algo bueno nos alegramos, y a cualquier integrante si sufre una desgracia como la que nos ocurrió a mi familia, todos están presentes y se les notó realmente a ellos también muy dolidos en la semana, y agradecí el gesto en nombre de mi hijo por parte de ellos en la conmemoración del gol. Una opinión sobre el rendimiento de los volantes centrales. Hoy se los vio con mayor dinámica. Sí, concuerdo. Rafa de a poco se va acostumbrando al ritmo del fútbol paraguayo. Hoy jugó un gran partido. Wilder también tuvo un pequeño golpe al final, pero esperemos que no sea de gravedad. Hemos ganado ya a alguien para estar ahí con nosotros, por eso paramos un poco también la solicitud de buscar un otro futbolista en la posición para darle más oportunidades a Wilder, a Damián Boadilla, a Roberto Ramírez, que son los otros chicos jóvenes que tenemos en el plantel. Viendo los resultados que se están dando y que el equipo está jugando bien pero no ganando, ¿cree que la liga está al alcance esta temporada? Sí, siempre que comenzamos a competir, nuestra exigencia es campeonar, y ahora ese es nuestro objetivo principal.
Hoy era un partido clave, ganando alcanzábamos la punta, igual estábamos en el comienzo y vamos a jugar partido a partido cada encuentro como lo hemos hecho en aquel que conquistamos el título y en todos los otros 2 torneos anteriores que se nos escaparon las posibilidades de conquistar. Ahora estamos muy focalizados, muy metidos, muy decididos a que podamos ir así firmemente en busca del campeonato. ¿Qué sensación le generó la vuelta de los hinchas a la nueva olla? ¿Y qué le dice a tanta gente que lo apoyó y sigue apoyando en este difícil momento en lo personal? Fue excelente, también comentamos en el vestuario, nos dio fuerza, el aliento, el apoyo constante. Creo que le da un matiz totalmente diferente al espectáculo mismo y ojalá que cada vez más se pueda aumentar esa cantidad de personas que puedan asistir a los partidos. Mirando para adelante, en Copa Paraguay, ¿jugarán juveniles del selectivo? Y si le comentaron desde la directiva algo al respecto de la oferta que había llegado por Alexis Duarte. Sí, siempre estamos en constante comunicación con los miembros del departamento de fútbol. 2 días atrás tuvimos una reunión incluida el presidente y el vicepresidente, con los hermanos, tocamos todos los temas de necesidad y mejoría y que también lo que anda bien y presentamos pequeños informes también porque tenemos 12 de esos chicos que están en el plantel estando concentrados, viviendo en el club en 3 habitaciones nuevas que la directiva se propuso terminar y construir. Es algo que a nosotros nos complace mucho, nos alegra trabajar con ellos. Son todos los que están en el plantel principal, son los chicos que, como el caso de Wilder, que hoy pudo jugar, y todos los otros que normalmente juegan. Y en relación a la Copa Paraguay, van a jugar no los del selectivo, van a jugar, alzamos de vuelta hoy 4 chicos del selectivo para completar esa lista de 18, pero después van a jugar todos los otros chicos, José Miel, Fabián Franco, Ronaldo de Jesús, seguramente Rodrigo del Valle, Dani Riva, Damián Boadilla, Wilder, si es que se recupera, Fer Romero, Junior Noguera, capaz que Fabián González o Fernando Romero, y estamos trayendo de vuelta a Julito también para que pueda completar ese equipo. Vamos a jugar con todos los chicos de la cantera, así tenemos otro grupo totalmente distinto para el día siguiente del partido contra River. Daniel Garnero, ¿qué le faltó al equipo para poder cosechar un mejor resultado en este partido? Y justeza, la verdad que no tuvimos muy preciso, sobre todo en lugares ofensivos, determinación de jugada, y eso nos hizo desperdiciar alguna que otra situación y no poder generar el volumen de juego que se necesitaba para poder marcar una diferencia ante un rival tan difícil como Cerro. ¿Cambió Libertad en la segunda etapa que generó mayor situación de gol que en la primera? No, creo que controlamos mejor el juego. De entrada nos costó, por cuestiones propias, no dominar el trámite. En eso el rival, en el único ataque que tuvimos, nos convierte y obviamente ahí empieza a haber una desesperación, un apuro que al no estar fino se sintió mucho en el poder terminar mucho mejor la jugada. En el segundo tiempo entramos un poco más tranquilos y nos encontramos y asociamos mejor, y eso hizo que podamos empatar y lamentablemente no podernos llevar el triunfo porque nos faltó esa justeza final. ¿Qué le deja más preocupado del partido de hoy? Y si tiene un reporte médico de cómo está Sebastián Ferreira. Sí, lo que más me preocupa es el estado de Seba, que no tengo un reporte oficial, así que estuve un ratito en el vestuario y ya me vine para acá, así que vamos a esperar, esperemos que no sea nada. ¿Le está costando a Libertad encontrar el rendimiento con el que terminó campeonando en el torneo pasado? ¿Qué debe insistir atendiendo que tiene triple competencia ahora? Estamos en inicio de competencia y eso hoy no estamos finos y eso tiene que ver que nos está faltando tener un poquito más de precisión en los movimientos y en los pases, en los controles. Si nosotros logramos eso, que a medida que pasen los partidos lo vamos a ir logrando, vamos a tener más posibilidades de hacer nuestro juego y así generar las situaciones para poder competir de la mejor manera en las 3 competencias. Reclamó varias decisiones arbitrales e incluso fue amonestado.
En el aspecto arbitral, ¿qué no le gustó? No me gustó que mismas infracciones estaban sancionadas de diferente manera. Nos amonestó muchísimo a nosotros en el primer tiempo, gente que cometía infracciones sencillas, como el rival también, y al rival no lo amonestaba. Entonces esas cosas me molestaron. Y la verdad que no entendí por qué me amonestó, porque no le dije nada malo. Profe, ¿qué le argumentó el árbitro en su amonestación? Y la otra, ¿veremos alguna cara nueva en el club antes que termine el periodo de transferencias? No te dicen nada los árbitros. Ya el partido pasado me pasó lo mismo. Vino corriendo 50 metros para demostrar no sé qué cosa. Y yo pido, no sé en qué parte del reglamento dice que el técnico no puede pedir si ve que es una infracción y el árbitro no la cobra. Yo no lo insulto ni nada, digo, Pau, no sé en qué parte del reglamento dice eso, porque lo único que hago es pedir infracción y me amonestan por esas cosas. A su criterio, ¿qué debe mejorar su equipo para el próximo partido? Ser más preciso, tener más eficacia, lograr sincronizar mejor movimientos para poder generar más situaciones de gol. ¿No encontraron la vuelta en la salida en el primer tiempo o el rival cerró bien los espacios? No, fue un problema más nuestro que del rival, en este caso. Hay partidos que pueden ser al revés, pero en esto fue algo más de nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Allí Arce Garnero. Sí, sobre lo último, yo repito, ante el peligro de quedar como un quejón en el tema de las conferencias, yo creo que la persona que lee la pregunta debería escuchar las respuestas. Porque en la de Garnero, por ejemplo, porque repito, los colegas al tener el desafío y la limitación, a veces hacen el 2x1, hacen 2 preguntas. Entonces, la persona encargada le lee 2 preguntas. El entrevistado, ya sea por omisión o porque no quiere, y si él no quiere, bueno, se pasa a la otra, responde una pregunta y la persona después pasa a la siguiente pregunta. Y esto lo dio inclusive en función como oyente, en este caso, me imagino el hincha de Libertad, por ejemplo, la última pregunta era lo de los árbitros y si va a haber, y si se va a sumar alguien más. Y Garnero estaba con el tema de que quería hablar que los árbitros, no sé si, claro, repito, no sé si porque no quería responder lo de un nuevo fichaje. No, yo creo que iba a responder, Claro, pero entonces voy nomás que tu trabajo no es leer nomás, si acá dice pregunta A, pregunta B, y el entrevistado respondió pregunta A nomás, y la pregunta B, profesor, claro, eso nomás. Pero venimos hace rato, lamentablemente, no, así. pero no sé. Tendría que designar a gente... Es más para respetar inclusive a los colegas que hacen esas 2 Claro, preguntas. yo no sé si tienen dentro del departamento de prensa gente que haya hecho ya vestuario, ¿verdad? Sería lo ideal a alguien que maneje eso, sí. Porque vemos, incluso debo decir, y lo suelo comentar, que en la Copa Libertadores quedamos mal parados, porque son conferencias que van para afuera. Y hay veces que realmente la lectura tiene una forma titubeante, duda ante cada palabra que no debe ser así. La otra vez solemos escuchar conferencias de otros países que nos envían y hay gente más ducha, más... Especialmente con estos cruces que tuvimos con los brasileños, ¿no? De Olimpia con Inter, Cerro con Fluminense, cuando les tocó Olimpia Inter y Cerro Mineiro, pero voy nomás, yo te entendería si hay, pero o sea, vos estás leyendo que haces 2 preguntas y ahí, claro. O sea, tampoco es que te diga podría ser una repregunta sobre la respuesta, no, vos hiciste 2 preguntas, repito, para la gente de la PF, o sea que se mejore eso, sí, porque dice acá o comparte la gente, el amigo Freddy, sí, la lectura no es muy buena que le dan y después nos dice Pache Centro que parece una contestadora a veces, ¿verdad? Esa que, como está diciendo, le responden y ya la otra, cuando faltó responder una, y que era muy importante. Y se está dando el tema, sí, y hay tiempo para mejorar eso. No digo que nosotros seamos unos fenómenos de la vida, pero, pero sí que merecemos algo mejor, un producto mejor, porque las conferencias son muy ricas, a no poder hablar muchas veces con los técnicos de lunes a viernes, muchas veces basamos el presente de un técnico, de un club, de un equipo,
en lo que responden los técnicos, que muestran mucha predisposición a pesar de la desorganización que se da a veces, ¿verdad? Ese tema de hacer 3 preguntas a la misma. Muestra paciencia dentro de la aceleración que hay, pero debería mejorar el conducto, y no es por quienes leen, pero sería bueno que empiecen desde abajo y después puedan leer con más soltura. Eso es más soltura. No vimos tampoco que sea una conferencia de cultura, de otra cosa, no, más soltura a las preguntas, no queman, y da la impresión que a veces queman las preguntas a la hora de leerlas. Y lo que te decían ahí, porque pareciera ser, bueno, al ser una especie de carga, yo ya me quiero despojar rápidamente de esto e ir ya directamente, muchas gracias y a otra cosa, ¿verdad? Entonces yo hasta pido algo más básico nomás, digo, que si vos estás preguntando 2 cosas, pedirle que te responda la no, dos pero cosas. claro, por eso, entra, claro, vos pedís ya una cosa que tiene que ser, si está anotada la segunda pregunta ahí. Porque además vos leíste esa pregunta. Y la segunda, claro, me puede responder la segunda, claro, no entiendo perfectamente. Yo voy también a eso y a otras cosas, como yo voy empezando desde la misma línea para leer, que me parece que deja mucha duda, como que hay temor, no sé, una cuestión, pero que tendría que mejorarse. Y no estamos hablando de Cerro Libertad, hablamos de cualquier partido, Guaireña River y otros partidos. No sé cómo debe ser el tema de la intermedia. Estamos con Edgar, seguimos hablando de esta fecha. ¿Te gustó mucho Cerro, Ariel? ¿Lo ponen Adorno en la revancha o no? Sí, ninguna duda. No, pero ahí juega Patiño con Pulpito. No, claro, ya vuelve. Viste que sos fácil. Pero bueno, pasa que a quemarropa fue la pregunta de Federico, pero jugó muy bien Adorno. Vos sabés que al terminar de hacerte la pregunta me di cuenta que no era así, por eso la corregí. Yo también, no es que te hiciera un capítulo. No le metiste. No le hice para que caiga, no. Fue genuino lo tuyo y entonces. Al terminar, al decir para la revancha, ahí me di cuenta y dije, porque rápido le... Solo que Cerro tiene mucha necesidad de levantar 2-0, si no hasta no hubiese sido para nada despreciable como lateral izquierdo. Porque, a ver, esto hablando más en serio, a esta chicana que yo fui testigo presencial, como Federico le disparó, le hizo caer pero después se percató. Tiré al suelo y saqué el toque porque yo me equivoqué en buscar el pescado. Pero quedó, claro. el pez quedó ahí enganchado. Quedó enganchado, después vamos a tener que desenganchar y tirar otra vez al río. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo hablaba del tema del perfil, el día que, por ejemplo, Cerro quiera tener el famoso zurdo como segundo marcador central, no sería tan descabellado que sea Pulpito Adorno. O sea, porque viste que Patiño es un jugador de mucho temperamento, pero que suele fluctuar rendimientos. O sea, no es constante. Te puede meter una seguida de partidos de 7-8, pero después él tuvo una racha. Entonces voy nomás también que es una gratísima noticia, más allá de eventuales sanciones que tuvo Cerro en este semestre, Patiño en la ida de la Libertadores y los 2 partidos de La Roja que había tenido en la última fecha contra Guaraní de parte de Pulpito. Y es una buena noticia porque Del Valle no se había consolidado en los 2 partidos y acá mencionábamos que la elección de Arce pasaba más por algo que seguramente Adorno no le cumplió que una virtud de Del Valle en esos encuentros. Porque, a ver, Adorno jugó cuarto de final de la Libertadores el año pasado con Libertad y tiene roce. Y fue una buena noticia el partido que hizo ayer. Y vos sabés que acá, por ejemplo, alguien me preguntaba, y desde el aspecto reglamentario es muy interesante, pero por eso hay veces que cuando termina primando el sentido común. Porque uno preguntaba, lo de Adorno con Seba, ¿fue choque de cabeza o una falta de Adorno? Y si vos querés mirar del lado ¿liberteño? O del lado exactamente de falta. De hecho, Guerrero pidió penal. Claro, en el o sea, momento. voy nomás, pero a veces el tema del choque de cabeza y la consecuencia, o sea, termina siendo mucho más importante la salud de Sebas, pero sacando eso al margen, porque Adorno, o sea, fíjate también la intensidad del impacto. Adorno quien llega a impactar la cabeza, nuca de Seba Ferreira, el que tiene un corte. Imagínate lo que habrá sido para Ferreira. Claro, para Ferreira porque es como que la trompa del auto de Adorno chocó con el costado entero, que es la parte más sensible. Por eso, cuando yo vi la televisión, no sé si vos viste, Ariel, cómo estaban los ojos de Ferreira. Está mareado. Que ya este no puede volver, hay que sacarlo ya.
Porque estaba medio con ojo en blanco en un momento. Es más, el propio Tacuara, que no tiene ese enfoque, cuando se quiere levantar Sebastián Ferreira, que ya es un movimiento más automatizado y no es de conciencia. Claro. Justamente como porque que lo quiere bajar. Lo que indica el tema, Dani, compañero, es que deben dejarlo reposado, acostado. Exactamente. Cuando hay peligro como conmoción cerebral y todo eso. Y uno después, y lo decía en la transmisión, como a veces esta cultura en el fútbol del tema del fuerte, yo me la banco, yo me aguanto. O sea, hoy en día es inconcebible que hayan intentado que él vuelva otra vez a cancha. Y uno decía, es la cultura de Palito Pereira desautorizando al médico. Sí, pero o sea, voy nomás también por ahí la falta de experiencia. Vos sabés que ayer me mensajeó un liberteño muy enojado. Me dijo, si estaba la doctora Cara no pasaba esto. Pero la doctora Cara ya tuvo varios casos. Sí. ¿Verdad? 2 casos muy complejos, cuando menos, que en paz descanse, y lo primero es no levantarlo, porque eso le puede causar una lesión de por vida, es tenerlo. Por eso Tacuara, como vos decís, yo no me di cuenta de gesto de Tacuara. Yo cuando lo veo a Tacuara me percato de la gravedad. Tacuara, que tiene mucha experiencia, dijo que lo deje nomás. Y es más, como que él también le quiere convencer a su compañero. Viste que él sale... Porque Ferreira se levanta por inercia, es como cuando te atropella algo y vos te levantás para demostrar que estás bien, ¿verdad? Exactamente. Y vos sabés, y vos no estás bien médicamente. Entonces, cuando yo voy nomás al famoso, vamos a todavía probar unos minutos y andás a ver qué consecuencias puede tener vamos a probar nuevamente. O sea, está muy esto inclusive lesiones de otro tipo. Creo que era jugando por Capiatá, cuando el Loco Pérez en la olla se había roto el ligamento y entró como 2 o 3 veces para probar. Voy nomás que todavía está muy arraigado esto vamos a certificar que realmente se rompió, vamos a certificar que realmente está mal. A veces pasa por el capricho del jugador también, pero por eso pero el jugador no está en condiciones de decidir muchas veces, de decidir. Sí. Por eso te digo, a mí pero ¿sabes lo que voy, Ariel? Es que claro que fue chocante, impactante lo de Adorno con Seba Ferreira, pero en mi caso, pero eso es algo que ocurrió sin tener el control. Ahora lo otro, cuando él vuelve a entrar, esa es la parte que debería haber un mejor protocolo. Por eso cuando Federico contaba que si estaba el doctor Alcaraz, o sea, ya después de eso, porque él hasta tiene problemas para ingresar a la ambulancia. Sí. Y te pone a pensar, espera, un tipo que está teniendo problemas para ingresar a la ambulancia, 5 minutos antes le quisieron volver a meterlo en cancha. ¿Para qué? Y como que 30 segundos ve que está en medio de... vamos a meterle nomás a otro suplente. Aunque no tuvieses un tercer cambio, es para sacarlo. Acá nos dice una doctora que nos está escribiendo, gracias, doctora Veneri. Dice, lo que tuvo Seba le llamamos médicamente conmoción cerebral, donde la persona que recibe un fuerte golpe en la cabeza realiza las cosas en forma automática. Ahí está. Él se levanta de forma automática, pero no estaba ni ahí para estar levantado, y más para seguir jugando y seguir expuesto a un roce mayor, ¿verdad? Muy, muy complicado. Bueno, pero los jugadores también deberían de aprender a partir de esto, de no insistir. Sí, pero te está diciendo automática. Él está bien. Y vos tenés que determinar, repito, los ojos casi en blanco y el mareo que tenía, hacía que busque la ambulancia rápidamente. Rodrigo Rojas en un partido Cerro Sol que le permitió a Cerro llegar a la definición final con Olimpia. El doctor pero la atajaba y el tipo no quería saber nada. El zurdo López. Y de hecho después jugó a la final contra Olimpia y tiene que salir a los 15. Y en Palmeiras le pasó lo mismo. Claro. Un cabezazo también y adentro, pero no. Pero justamente por lo que apuntás, Ariel, yo creo que, al saber que es parte muy afectada, y lo que dicen los expertos que son oyentes. Sí, acá dice, la orden debe ser tomografía de emergencia, imagínate. Claro, por eso en Europa y en Estados Unidos, que también es un dolor de cabeza. En la última Euro hay un partido, Alemania-Francia, donde Pavard, el lateral derecho, cae mal. Y estuvo unos 5 minutos afuera, después lo vuelven a meter, y fue muy criticada esa decisión. Mirá qué nivel. Y en el post partido, Pavard dice, y yo estuve medio borroso y como que se me fue y le cayeron con todo. Peor todavía. Claro, pero voy nomás a que eso ocurre en todo el mundo, desde la liga regional hasta la Euro, donde no podés depender de la voluntad del jugador, porque el jugador siempre va a querer. Y hasta por eso dicen,
vamos a colocar profesionales externos. Porque si yo voy a depender otra vez, ¿te acuerdas el caso de Mourinho? Cuando estaba en Chelsea y tuvo problemas con su médica. Cuando le decían, no, ¿qué te va a meter vos? Yo soy acá el técnico. Acá yo manejo el tema. ¿Qué vos me vas a decir que tengo que sacar al jugador? Entonces, uno entiende. Y es más, en algunos deportes de mayor contacto como fútbol americano y otros, los técnicos son quienes dicen, sabes que yo entiendo el tema de la conmoción cerebral y todo esto. Entonces ellos dicen, pónganos en el protocolo a una persona externa. ¿Por qué? Para no tener conflicto de intereses. Porque si yo dependo, y espera, ¿qué hago si ese jugador me puede servir un 30%, pero está dañado un 70%? Entonces, para evitarme, le piden a la liga, póngame un tipo externo que no le calienta ni el equipo A ni el equipo B, y le interesa solamente el tema de la salud. No, porque ahí tenés el propio técnico. Imagínate una discusión entre el técnico y el médico en pleno partido. Claro. Y el jugador esperando. No, es cierto. Muchas veces se da por eso, pero realmente ayer tendría que haberlo recostado, sacado y para la próxima, ¿verdad? Para el cuerpo técnico de Libertad, que el cuerpo médico más que nada. En este tema, en la final que nunca recordarán, el alemán Kramer pidió ser arquero y capitán. Y sí, sufrió la conmoción cerebral en el choque contra Garay en el 2014. Sí. En Alemania. Y después está el colombiano Kaká, quería que estaba en la Bombonera. Jugador de Nacional de Medellín, jugando contra Luqueño, cancha llena. Tuvo un choque, conmoción cerebral, y le preguntaban en qué cancha estaba para ver si tenía conciencia. Dijo, en la cancha Boca. Onulado por los colores de Luqueño y todo. En aquella copa que Luqueño enfrentó a San Pablo y a Nacional. Hay prueba de campo. Interrogatorio determinado para definir si el jugador está apto. Soy médico. Muchas gracias. Sí, ese es el famoso que a dónde está, cómo te llamas. ¿Verdad, doctor? Más o menos así es. Sí, vos sabés, hay un protocolo de pregunta que vos decís, ¿qué es lo que le está preguntando? Y si ¿se da mucho negocio? Sí. Cuando él está muy... para que no le perjudique el cerebro, entonces, claro. No, te preguntan cómo te llamas, contra quién estás peleando. ¿Y qué estás haciendo acá? Y vos dirás, pero lo que pasa es que hay respuestas inverosímiles. Y ahí te percatás y decís, espera, si vos, lo que vos decías, Federico, o sea... Lo del alemán y lo del colombiano. Sí, como decía el colombiano, capaz te responde bien y no, yo estoy jugando de 7 y el técnico quiere tal cosa. Sí. Este está fenómeno. Dice, pero y estoy jugando contra Boca en la Bombonera. Ahí entonces salta... Bueno, no está. No, por eso se arranca con preguntas así muy básicas, cuando se trata del cerebro. Totalmente. Bueno, esto pasó con Ferreira, que tiene traumatismo. Y en Guaraní Nacional también un fuerte corte. Vamos a estar en instante con Guaraní Nacional, Ariel. Vos estuviste a Caro, ¿no? Yo estuve. O sea, yo esperaba más de ese partido. Y por la expectativa del 3-0 de Guaraní. No, pero por los dos, la propuesta de los dos y toda esa cuestión. Por eso no. Porque salimos con que hasta Guaraní ya era candidato al título en la primera fecha por la victoria y la gran diferencia que sacó contra Sol. Y Nacional sabemos el sello Rodrigo López. Totalmente de acuerdo. Hubo pocas situaciones. El partido no es que brilló demasiado. Y estuvo el incidente que ya vamos a marcar. Vamos a estar hablando. También con Johnny, Juego Olimpia en Itagua. A las 19 horas arranca la Copa Paraguay. Vamos con Edgar. Y después seguimos. Fortín presenta Kit Baculín Fortín, la dosis definitiva contra la mala onda. Viene con 2 dosis de Carolín Fortín y todo lo necesario para espantar los males del 2021. O pedí la tradicional petaquita Carolín Fortín, Carolín Escaña, ruda y limón, Carolín Fortín. Conseguilos en tu punto de venta favorito. No te quedes sin tu Carolín Fortín. Este 1 de agosto, no aceptes imitaciones. Sin Fortín no es Carolín. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity puedes ganar muchos premios. Sorteos semanales con más de 10 millones en premios. Shows en vivo. Barra libre de tragos. Días triples martes o domingo tenés puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casi, San Martín.
Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga de equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. El Agro Shopping del Mariscal cumple 23 años y para celebrarlo este martes 27 de julio van a estar los chefs Peta Ruger, Majo Herrero y Gianni Alfieri cocinando en vivo platos exclusivos hechos con productos frescos seleccionados por ellos mismos directo de las granjas de los productores del agro y vos vas a poder degustarlos. Además, por tus compras te podés llevar a casa regalos directos. Entérate más detalles en las redes del Mariscal. Agro Shopping, 23 años, mucho más que una tradición. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libres de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica botifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. 12:36, saludamos a Johnny González. Hoy Olimpia juega ante 12 de octubre. ¿Cómo te va, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. Bueno, ¿qué tiene Olimpia hoy? Sin la premura de tener Copa en la semana, más liberado, decía Orteman que iban a ir, lógicamente, con lo mejor esta noche, Johnny. Sí, señor, lo mejor prepara el técnico Sergio Orteman para este partido. Lógicamente, tiene que recuperar terreno perdido en el campeonato local, derrota ante River, ahora está, si miramos la tabla de posiciones, Olimpia está en la última colocación, cosa que puede cambiar con una victoria del equipo itagüeño. Entonces Sergio Orteman, y también hay el tiempo, por más que se tiene Copa Paraguay el próximo miércoles en Juan León Mallorquín ante el equipo del Sport Primavera, el equipo titular juega hoy sin Alcaraz, sin Pollo Recalde. Me parece que los tres volantes, Federico, van a continuar, el caso de Osusa, Richard Ortiz y Brian Ojeda, dejando adelante a Derli, Ita y probablemente Néstor Camacho o Walter González, para de esa manera confirmar la zona, o conformar en este caso la zona ofensiva. En el del sector defensivo retorna como titular la ausencia de Antolín Alcaraz, Alfredo Aguilar, gran figura en el marco de la Copa Libertadores, hoy juega en el campeonato local. El lateral por la zona derecha será Salazar, los centrales Saúl Salcedo, Luis Cáceres y Tito Torres en medio campo, probablemente Brian Ojeda, Orsusa, Richard Ortiz, Derlis González, Isidro Pita, y a confirmar, repito, si será Néstor Camacho o Walter González, el acompañante del centro delantero Isidro Pita. O sea que acá no se pone como en Porto Alegre ni Silva ni otro jugador en esa zona, sino va por un acompañante más claro para Pita, Camacho o Walter González. Sí, señor. Si tenemos en cuenta el rendimiento, Federico, me parece que es Néstor Camacho el que tendría que jugar este partido, por que fue titular en el partido anterior, jugó muy bien antes de finalizar el campeonato Apertura, si arrancó un poquitito, bajando un poco más de nivel, pero puede ser mucho más interesante allí Néstor Camacho para acompañar a Isidro Pita esta noche ante el equipo Itaús. ¿Y si es Silva por izquierda como el equipo del segundo tiempo en Porto Alegre o no crees que fue algo bien puntual nomás, Johnny? Yo creo que fue algo bien puntual también. Creo que fue algo bien puntual, entonces ya no va a contar con él en ese puesto hoy el técnico Sergio Orteman. Antolín, que tuvo, porque a ver, más allá de que si él hubiera terminado bien el partido contra Inter, él iba a descansar, porque él, repito, hay jugadores que vos sabés que no es por doble competencia, sino que no tienen una recuperación a los 3 días, al cuarto día, entonces se hace ese régimen, pero ¿se sabe qué fue lo que exactamente tuvo para que no pueda terminar en los últimos 20 minutos? Oficialmente no, porque no tenemos el reporte de los seleccionados, pero es lesión muscular
Entonces hay que cuidarlo. De hecho, él ya fue cambiado en el partido contra el equipo del Inter. Tiene una semana para recuperarse. Me parece que recién la próxima fecha los Olimpia va a jugar de local allí en el Boqueres para 1 ante Guaireña. Estaría retornando después, es el partido de Guaraní. Y el 11 recién Copa Libertadores, así que hay mucho tiempo para recuperarlo Antonio Alcaraz y aparece Cáceres hoy en el equipo titular. Sergio Pálvaro tendrá que aguardar su momento para retornar al equipo titular. Es Salazar en este momento el que va a marcar la punta derecha. Y en el sector izquierdo se mantiene Iván Tito Torres, el equipo titular de Olimpia, que repito, tiene que ganar esta noche. Ganando se pone a 3 del puntero, que es River, el Quelito, justamente había sido rival del Olimpia en la primera fecha, y hoy el equipo de Sergio Orteman enfrenta un duro 12 de octubre que no entrega mucho para los ojos, pero sí, realmente un equipo muy duro el que va a enfrentar esta noche al equipo franqueado, que ayer estuvo de cumpleaños. Exacto, ¿algo hizo más allá de la pandemia, hizo algún evento especial, Johnny? ¿El club? No, Federico, no, por lo menos públicamente no hubo nada. No hay tiempo, ¿no? O sea, no son los tiempos indicados. Totalmente. Me parece que también los clubes tendrían que ser ejemplo para la población, porque a esta altura, Federico, hay un libertinaje total de la población paraguaya, y entonces los clubes también deberían un poco de ser espejo para que la sociedad paraguaya, tan sufrida por esta pandemia, pueda ser consciente que no estamos todavía para liberar, no estamos todavía para cruzar la frontera, así que tenemos que seguir cuidándonos, y me parece que ha sido una decisión correcta para no hacer una fiesta demasiado grande. ¿Y cómo anda Mendieta? Preguntan. Mendieta ya jugó el partido contra River. No estaba bien. No entró bien. No entró. De hecho, también hay que decir, Federico, en ese partido él entra en el 2-1, cuando Olimpia necesitaba velocidad, necesitaba otro tipo de juego. Sin embargo, él entra y hace pausa. Entonces, tendría que ser en otro momento el ingreso. Hoy estará en la banca de expectativa, al igual que Roque Santa Cruz, que también viene de a poco metiéndose en el tema futbolístico. No jugó el partido contra Inter, sí lo hizo contra River en el campeonato local, y tiene tiempo Sergio Orteman para recuperar principalmente a Roque Santa Cruz, aunque puede quedar un poquitito tranquilo por lo demostrado por Isidro Pito. Seguro. Bueno, Johnny, ayer estuviste en el relato del primer partido. Sí. Me tocó ver al puntero del campeonato, Federico. Bien, River, Quelito, espectacular el Quelito, que marcaba en un momento dado Nelson Rivera, que fue el analista, el comentarista, que fue un partido diferente contra Olimpia. Contra Olimpia tuvo velocidad, tuvo salida rápida, si bien ayer fue mucho más pensante el equipo, después fue muy efectivo River, un golazo de Loco Pérez, realmente. ¿El mejor gol del torneo relataste, Johnny? El mejor torneo del año, Daniel. El mejor gol del torneo. Sí, señor. Sí. Yo no recuerdo otro golazo. Que yo justo... ahí ya vamos a entrar en un terreno más... ¿El de la apertura? Vos ya vas lo del año. El mejor del año está diciendo. Sí, señor. Claro, para mí es el mejor del año. Porque mirá que yo justo al mediodía dije, cuando vi el gol de Sol... Sí. El mejor gol del torneo hasta ahora, dije. ¿El de la Costa? Claro, o sea, cómo para, gira, hace la finta para que Aldo Vera se vaya. Tiene todo. Sí, y golazo. Y uno decía, vuelvo otra vez a lo que decía, y es cierto, tenemos muy pocos partidos, pero a las horas lo que hizo en Villarrica, el loco, y la jugada previa, Johnny. Pero ahí ya vos, a tu fiel estilo acá, como dicen los muchachos, ya elevaste otra vez. Porque viste, todos íbamos a... estar de acuerdo, sí, el mejor gol de este torneo que está recién empezando, pero ya yo ni del año, Ariel. Del año. Y habría que revisar después. Pero a ver, ¿viene uno a la cabeza? ¿Viste qué pasa? Yo por ejemplo, perdí la memoria, no tengo noción. No, pero también convengamos que... Pero yo creo que hubo. Habría que fijarse nomás. Pues Johnny está sacando pecho mientras acá hacemos... Hay un golazo, Federico, vamos a recordarnos.
Si hay un gol diferente. te Por sugiero- ejemplo, Pero a ver, de loco vamos recordando el año que viene, pasado, Pero, ¿sabes porque... qué? Este gol para mí tiene las dos cosas que para mí tienen que ver con el tema porque a veces uno dice, ¿vos cómo elegís? El tema de la espectacularidad en la resolución. Y después decir, no, pero mira la jugada que armaron. Este gol tiene las dos cosas. Sí. ¿Verdad, Johnny? Sí. Más aún, viene a formar parte de un momento bueno de Loco Pérez. Que hay que decir, este señor perdió hace 2 meses a su señora esposa, se recuperó totalmente en lo anímico. Es el futbolista más importante, es el delantero más importante en los 2 primeros partidos. Y permítanme un poco exagerar del campeonato. Porque no vimos en Cerro, no vimos en Olimpia, alguien tan influyente en su equipo. No, ahí sí, porque estamos a 2 partidos, ahí sí. Ahora se me sigue el más influyente del año, ahí... No. Solamente en estos 2 partidos. a ver, le digo a la audiencia que colabore los amigos de WhatsApp, los amigos también de mi WhatsApp. El gol de Osvaldo Martínez el gol de Osvaldo Martínez fue un golazo, dice, jugando por Sol. Otra 12, en Itagua. Hablan del gol de Cristian Rivero agarrando de aire una pelota por Nacional. Johnny, mientras, a ver si nos hace recordar de grandes goles del torneo de apertura, los amigos que tienen memoria del WhatsApp. Johnny, preguntan por Sosa. Decisión técnica, su ausencia en el fútbol, en el partido por Copa Libertadores, no viajó y de vuelta no está convocado. ¿Se cortó? ¿Volvemos? Volvemos, dale. Estos cortes están en todo el centro, ¿no? Se está dando ya... Permanentemente. Sí, En ¿vos la que sos de jornada la zona, de hoy. Ariel, te toca o no? Me suele tocar. ¿Te suele tocar a Sí, veces? sí. Eh, Algo está pasando, no es normal. No, dice que por el robo de cable no aguanta, se roban mucho los cables. ¿Qué tal está Seba Ferreira? No, está internado, pero estable. Seba Ferreira, gracias a Gabriel Ciudad del Este. El mejor gol del torneo, el que marcó Loco Pérez anoche. Sí, el torneo sí. Mario Ricardo, no, pero ese fue hace 2 años, pero Sí. Mario Ricardo. Es un gran candidato al mejor gol. Habrá que Aldo ver Vera, si... dice, Aldo Vera es un gol No, pero ese que en cancha de Luqueño. desde la derecha, que todos esperaban centro y le termina pegando. ¿Contra Sol? Pero mira que cada vez tiene más fuerza lo de Johnny. El gol de Chilena del Pollo, dice aquí también otra persona. Golazo ese, ¿eh? Contra River. Fue en el arco que hace Mariscal López, Sí. ¿verdad? Sí, y si ese Pero va a ser el... todavía no supera. No. Yo Eh, creo que Johnny... El mejor, no, pero está bien. Sí, justamente no, por eso esto estamos- está en repaso porque los oyentes tienen mucha memoria y está bien, entonces que Sí. vayan llegando para corroborar Claro, justamente lo que está diciendo Johnny. claro. El gol de Novilla fue hace muchos años. Sosita no había metido un golazo, sí, puede ser, pero este año. Lo de Sosa por lesión, no, lo de Sosa ya está diciendo Johnny, elección del técnico, ¿verdad, Johnny? Y por allí ya pasa el famoso replanteo que dijo Orteman en aquella rueda de prensa. Claro, es que fíjate. por el tema de esfuerzo seguramente, ¿no? Claro, y el tema de... Más allá de que no era el equipo copero, había algunos apellidos que uno decía, si fulano hubiera jugado bien, que se mantenga en el equipo titular, pero Olimpia jugó tan mal contra River en la fecha 1 que no se salvaba a nadie. No, y algunos puede ser por el problema físico, porque están volviendo, pero otros, en el caso de los que tienen juventud, de los que estaban bien, se mide, así ya que utilizar el tema de la vara, Sí. se mide con otra vara. Y Yo creo que hay una especie de castigo ahí. Uno que no es ni joven ni tiene absolutamente nada que demostrar. Fíjate que en esta interacción, no sé si los oyentes te preguntaron, ni siquiera se lo mencionó a Roque. Y mira que técnicamente Roque fue titular en ese partido. Sí. Y por ejemplo, nadie preguntaba, ¿y Roque? ¿Por qué no está Roque? Y Johnny decía si iba a ser Walter. O sea, ¿quién acompaña a Pita? Fíjate que Johnny dejaba como margen el acompañante de Pita y nadie preguntaba por Roque, que por ejemplo en la primera fecha fue titular, para demostrar un poco qué imagen había dejado el Olimpia casero.
en esa fecha contra el que ahora es el puntero, inalcanzable, por lo menos en estas 2 fechas, y que ayer se mandó esa perla, el Loco Pérez, con el mejor gol de este torneo, guión del año hasta ahora, según Johnny. El gol de Lito a Cerro que le pega a volea, ¿eso cuándo fue? Él siempre le hacía volea a Cerro. Dice... El de la chilena fue el año pasado. El año pasado, sí. Para el empate. El gol de Luis Cabral, jugador por Luqueño, ante Guaraní. El gol de Rúa contra Olimpia. Le José Rúa contra Olimpia fue lindo ya, ¿eh? El de la pisadita. Ese fue el gol de Salón. Sí. Pero Ese fue. El pollo de Chilena. Ale Silva a Guaireña. No recuerdo ese, ¿eh? Ale Silva a Guaireña. Es un remate en el parque. No, pero se media distancia. En el parque. En la cancha de Guairá. Que lo da vuelta inclusive en el primer tiempo. Sí, pero no llega tampoco. Empezó con Guaireña con un gol y después Olimpia lo da vuelta y ahí Ale marca ese gol. Claro. Sí. Johnny. Federico. ¿Volviste, Johnny? Sí. Bueno, denle la razón a Johnny, acá me dice ya... A ver... Sí. Espera. El mejor del año ya, ¿eh? José me dice, denle la razón a Johnny. No hay mejor gol que el del Loco. Sombrerito a Piri sobre Silva, no, este fue... Yo le doy la razón, pero le pongo el hace 2 años ya fue. El asterisco hasta aquí, porque claro. No vamos a ver que se puede venir. Puede aparecer uno mejor y... El gol de Mudo ante Olimpia, gol de Miguel Paniagua, de Chilena también. Pero está el tuyo, Johnny, firme. El mejor gol, o sea, cuando uno es presente, cuando estemos hablando ahí en peligro de gol, decimos el mejor gol del año, Dani Ariel, ¿sí? Sí, y me voy a respaldar en Johnny. ¿Verdad? Porque fue el que introdujo el término y que después buscamos someramente, es cierto, pero la gente se acuerda de muchos goles y no llegaron. Ninguno llega un poco al nivel. Te descuida capaz mucha gente, por ejemplo, que no llegó todavía a observar en su plenitud ese gol de Loco. Que Loco Pérez. Claro. Y vos atesorás también, porque también tiene una carga sentimental. El gol del jugador de tu equipo o el momento, lo que significó ese gol. Pero lo de ayer fue magnífico, ¿no? Lo de ayer fue realmente magnífico. Villara contra Olimpia, Viudez contra Cerro, no. Este va a ser 2 años, hermano. Muy TBT ya. Bueno, Johnny, repetimos el equipo para hoy, por favor. Hoy te va a Itagua, Johnny. Sí, señor. Estaremos en Itagua con los compañeros Federico. Lleva la campera, hermano, ¿eh? Sí. Se viene la lluvia allí. Realmente, ojalá que termine el partido, que la gente llegue a su casa, gente de staff, porque hoy no va a tener voluntarios este partido. Recién Olimpia va a tener voluntarios en el cotejo de la tercera fecha ante el equipo de Guaireña, allí en el Bosque de Paraduno el próximo domingo. El 11 probable con Aguilar, con Salazar, Salcedo, Cáceres, Tito Torres, Brian Ojeda, Edgardo Orsuza, Richard Ortiz, Berlis González, Isidro Tita, y quien lo acompaña, Walter González o Néstor Camacho, 19 horas en el Luis Salinas, el partido, segunda fecha, Olimpia ante el 12 de octubre. Muchas gracias, Johnny. Hasta luego, señor. 12:53. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. En julio, IDESA te trae regalotes con miles de lotes en promoción, con ventajas desde 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida.
vida con el pacto de confianza NGO. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Durante todo este mes de julio encontrá precios increíbles en celulares con cuotas desde 79.000 guaraníes y llévate de regalo auriculares, speakers, vasos térmicos y mucho más. También podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita una de las sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Además en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, aquí nos dicen que va a llover recién mañana a la tarde, ojalá sea así. Yo me dijo lo que estaba hablando hoy, Benro, aquí esta mañana, con el posible pronóstico, que vendría para la tarde-noche ya cambio de clima. Saludo a Fer Codas, me hace acordar que la última visita a la Olimpia a Itagua también, una lluvia, sí, había sido en 3 semanas, aquel partido. Ganó 2-0 Olimpia. 2-0 ganó, creo que hay una jugada societa. Yo transmití con ustedes ese partido. ¿Cómo? Yo transmití con ustedes. Ah, nosotros hicimos acá. Día de semana, ¿verdad? Sí. Lluvia, sí. ¿Con Gorosito? No, y esa entró por la izquierda, le hicieron un penal. Sí. Y el segundo penal es una jugada que reclamó 12 de octubre porque fue un centro de una pelota parada donde Paulo da Silva deja la mano. Le cae la de arriba, ¿no? Paulo estaba cerca de Roque y de ahí se viene la contra del 12 y termina en una falta en la media luna. Y ahí se cobra la falta. Y ahí decimos, esperar un rato que esto puede terminar en penal para Olimpia, porque se vio una escaramuza donde hubo un reclamo y el VAR le llama, le dice, anda a revisa. Y esa es en el post partido donde Pedro Sarabia dice, y no te discuto, pero famoso el tema de, no sé si era al revés, no cobraban esos dos penales. Pero ese es el antecedente que seguramente recordaron los oyentes. Sí, y Gorosito técnico, uno de los primeros partidos ya de Gorosito. Y una de las primeras victorias también indiscutible, porque después del penal me acuerdo que ya no. El 12 casi no llegó. Ariel, vos querías hablar de un hecho que aconteció en Nacional Guaraní. Sí. Sí, un penal que en primer término había pitado fuera del área, Carlos Paul Benítez. La jugada que el Guille Benítez le baja el brazo, el codo contra la zona de la 100 de Franco Costa, el jugador de Nacional. Se viene salvando Guille Benítez, ¿eh? En la primera fecha tuvo que haber sido expulsado. Amonestado, metió la pelota en la mano, el brazo así, cruzado. A veces entra. Capaz que acá el VAR juzgó la intensidad. Y Carlos Paul le baja el brazo en el área, pitó falta pero afuera. Y después... ¿Qué le pasó en ese momento, voy a decir? Para mí tuvo un lapso. ¿Carlos Paul? Sí. Que se le borró la jugada. Y puede ser porque hasta me parece tuvo cierta duda al principio. No puede ser, o sea, y después reaccionar. Porque si él hubiera... ¿Cómo fue? Si puedo explicar bien. Y en el área viene una pelota... Sí. Una pelota aérea y va a disputar Guillermo Benítez con Franco Costa. Y ahí le baja el codo y le rompe la zona de la 100. Sí. Comienza a sangrar, a haber hecho de sangre inmediatamente. Y ahí el VAR, Fernando López estaba en el VAR. Pero contá completo a lo que preguntaba Federico. Sí, cuando se produce eso, viste que todos sabemos que hay un ritmo o un lapso entre el hecho y el pitazo. Sí. Y hay una pausa más larga. Es más, esa pausa es la que a mí me dio la sensación de que se le perdió la jugada a Carlos Paul, porque si si hay medio segundo de diferencia entre una falta y el pitazo, acá para mí hubo 1,5 segundos de diferencia. Y cuando él pita, como que pitó la jugada, pero dice, y ahora sí afuera. Y ahí es donde, pero aquí le pasa. ¿Sabes que hasta uno dice así? Capaz no vio y marca el sigue así, pero él cobra la falta, pero cobra afuera. Y Costa que ya fue bien adentro, no es que fue sobre la raya, que adentro, podría generar alguna polémica por milimétrica que sea, pero la verdad que fue bien adentro. Lo cierto es que él ya no fue al VAR, el VAR le comunica que la falta efectivamente se produjo dentro del área y allí Carlos Paul pita que fue penal. Y a través de esa manera llegó el empate de Nacional a través de Leo Villagra. Y sobre eso que decís, Ariel, porque había gente, y ayer inclusive discutía, que decía, no, él tuvo que ir a ver, y yo le digo, no, está bien que él no se haya ido al VAR, porque esa no es una jugada de interpretación. Si ya el árbitro pitó la falta, el VAR ve
el VAR lo que le dice fue adentro o afuera. ¿Qué es lo que vas a ir a mirar si fue Claro, adentro o afuera? claro. Vos tenés que Así creerle. mismo. Entonces, pues No mucha está en gente, discusión la falta, claro, solamente... mucha gente lo que decía era, pero ¿por qué no se fue a ver el VAR? O sea, jugadas objetivas no te vas a ir a ver al VAR. Jugadas de apreciación sí te vas a ir a ver al VAR. Y allí es donde, por ejemplo, pasa de largo. Porque esos son los escándalos que se evitan gracias al VAR. Porque, repito, la jugada fue muy adentro. Y yo lo que creo es que a Carlos Paul se le perdió la jugada, el momento, y al perder el momento es como que ocurrió un accidente, no viste y después ves más o menos la consecuencia de decir, y Exacto. habrá sido afuera. Entonces, Te descuida más el griterío que se produjo exacto. a posteriori y fue lo que generó la reacción. Esa es la interpretación que tengo, Ariel. Vos Puede que ser. estuviste Puede ser. cancha, Yo también más o menos por allí. Sí, en transmisión. Sí. Y esto también sirve para sopesar, porque viste, ahora tema que se elimine el VAR. Imagínate lo que hubiera sido. Justamente otra vez en ese córner, ahí fue donde lo de Nacional Luqueño, la vez pasada con lo de Cabral y... Claro. la Hacia la zona de vestuarios. Sí, pero lo concreto es que ahí el VAR le salvó a Carlos Paul, que tuvo, repito, para mí un lapsus en la jugada que derivó en el empate de Nacional. En Bristol, aprovecha la semana de muebles, los mejores precios del país, en roperos y mucho más. Además, te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Ropero ABA de 4 puertas, precio normal, 18 cuotas de 95.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 59.000 guaraníes. Contáctalos al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hago una pregunta súper fácil de responder. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, es así que Lactolanda ha obtenido por 7º año consecutivo el Top of Mind 2021 como la marca más recordada y consumida del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, Cerámica Itagua. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros Generales. Pasa una super noche con tu mejor amigo en el restaurante Pizza Hut. Comunicate al teléfono 021-492-811, 0974-40-2020 con Atalaya Seguros. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, en este mes de julio, en Farmacias Catedral festejamos la amistad. Por la compra de cualquier producto de la marca DAV, sorteamos una estadía en Sabucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Aprovecha. Entérate más en nuestras redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Saludos a José Domingo Rivero, que siempre nos escucha. Federico Daniel les envía saludos a vos, a Ani, a... Muy grande, José, saludos, Sí, saludos, sí, saludos. sí, sí, sí. Él está en la ciudad de Ita. ¿Y cómo está físicamente? ¿Igual? Está igual. Ya lo tiene en la melena, pero... No, claro, está no, igual. digo, Sí. pero él Sí. usaba las calzas, ¿de verdad? Está igual. Uno de los sí. pioneros en usar las calzas. Es un Abajo del machetero pantaloncito. nato, ¿eh? Machetero. Clásico 6. Pero esos 6 que barrían todavía. Guau. Porque cuando se usaba mucho la barrida, era un fútbol más lento, entonces había los especialistas en barrer porque calculaban bien, iban abajo y trababan la pelota Y te salían a disputar en serio, porque Claro. ahora no se disputa mucho, a veces más sombra que otra cosa. No, aparte te- hoy el 6 es bastante diferente, nos queda un poco de aquella... a ver, un 6, te puedo decir, este jugador que estuvo en Luqueño, de los que barren todavía, Sanabria puede ser, Aldo Sanabria, Aldo Quiñones. Porque hoy ya son más, ganan a la pelota de otra forma. Estos que barren ya una especie de que se extinguió más o menos.
Y repito, porque se cometen mucha falta por el tema de barrer. Pero antes los centrales y los volantes, el volante, porque no era doble 6, el volante tenía su territorio, era el dueño ahí del círculo central. Y desde esa época José Domingo Riveros, protagonizando grandes duelos. Cerro Olimpia, con Jorge Guas, muchos grandes duelos. Su concuñado. Sí, Jorge tenía otra forma, también ganaba mucha pelota, pero no era muy barredor. Me acuerdo un clásico, José Domingo Riveros Tolaza, allí el uruguayo que había venido de ser campeón de Nacional con Nacional Uruguay. No, eran duelos únicos ante los 6. Y el otro detalle de las barridas, hoy en día no es el mismo movimiento, pero hoy hasta los jugadores se deslizan para festejar, porque ahora sí es una mesa de billar. Había que barrer en esa época, que era un empedrado. ¿Cómo no? Rodilla pelada. Sí. Y otra cosa, hoy los jugadores barren, ganan la pelota y le cobran falta. Claro. Vemos muchos partidos donde el jugador barre, por el hecho de barrer, por más que ganan la pelota, le cobran falta y... Porque, claro, porque eso desde el lado reglamentarista, Federico, es el famoso, no podés tener la excusa de que llegaste o peleaste la pelota. Claro. El hecho en sí de entrar de esa forma, entre comillas, peligra la integridad física y todo lo que se sabe para que el árbitro diga, no, con esa intensidad no puede entrar aunque tu excusa y hayas logrado robar el balón. Totalmente. Víctor Quintana barría de verdad, sí, señor. Se retiró Malini y murió la técnica de la barrida. Paolo, qué grande. Tranqui, chute, volante tapón. Burgo también es barredor, ahora juega en resistencia, pero no de esa intensidad, de esa agilidad. Girardo nos dice a propósito, y Teño volvió a cambiar de técnico. Le sacó a Robert Pereira y está de vuelta Vitorano y Fus. Y Teño no se recupera nunca, no se recupera nunca. Vamos a estar con la intermedia enseguida, que ya tiene resultados. Sigue marcando tendencia el tema de lo que tiene que ver con el puntero, uno de los equipos que casi está asegurando su permanencia o su vida a primera, como es el equipo de Mallorquín, Ariel. General Caballero. Sí, sigue marcando tendencia. Está marcando, volvió a ganar, se recuperó la derrota contra Tacuarí, había caído entre semana 3-1. Le ganó a Tirá 1-0 y con 43 puntos sigue manteniendo una muy buena diferencia con respecto a lo que tiene que ver con la clasificación, faltando 14 fechas para el final del campeonato. General Caballero de Juan León Mallorquín tiene 43, a Mediano 34, a Tirá, Independiente, Resistencia, Tacuarí con 32, 1, 2, 3, 4 equipos con 32. Un poco más abajo están Fernando de la Mora con 30 y San Lorenzo con 29. Muchos puntos todavía que disputar. Muchos puntos. Hoy juega San Lorenzo Independiente. San Lorenzo Independiente. Me acuerdo de gradería, escuchábamos la trancada entre Guasi y Rivero, dice aquí. Y sí, ese famoso, la pelota cuando se tranca, hay un ruido inconfundible. Anoche la jugada de Espínola casi lo dejó afuera. ¿Se refiere a...? la de Matías seguramente. Sí, Espinosa, sí. La barrida fina del Colorado Gamarra, sí, él era especialista, pero él sacaba limpiamente la pelota, no hacía falta que trabe. Otro tipo de barrida y con otros propósitos. ¿Verdad? Sí. Garay, Riveros, Guas y Gillo Benítez eran los duelos memorables. Porque la diferenciación es lo que decía porque lo de Colorado era una elegancia y era solamente robar el balón. Lo otro también era marcar territorio. Acá, porque ahí donde suele caer, caía el 10, caía el enganche. Sí, como decía, claro. Acá no te me venga a hacer entonces era también una especie de manifiesto. Esa barrida era marcar territorio y saber con quién ibas a confrontar, con ¿verdad? qué bueyes estás arando. Estás arando, exactamente. Sí. Fútbol de otra época y de hoy nosotros mismos que lo comentamos con cierta nostalgia. Hoy cuando estamos en el rol de analizar esa jugada decimos, y no puede entrar de esa forma porque hoy el reglamento te dice esto. Aparte el fútbol está rápido, unos 3 segundos más rápido que antes, entonces la barrida casi siempre llega tarde. Es como cuando decimos que dentro del área no hay que barrer, ¿verdad? Porque casi siempre termina siendo penal. Están los tiempistas, pero realmente es difícil. La barrida de Adrián Romero en Olimpia, uno de los últimos. Gamarra parecía lento, pero siempre llegaba a la pelota. Sí, eso fue una marca registrada en toda su carrera. Mario Grana, el último gran barredor en Cerro, cierto, tenía esa cuestión también de tirarse a los pies del rival para sacarle la pelota. Mario que está en la coordinación de las inferiores, creo. De las inferiores actualmente, ¿no? Volvió. Sí. Hablando de gente que capaz instruye y después le dice, bueno, esto así, esto así.
Gustavo Benítez, el mejor número 6. El mejor de Isidro Sandoval. Isidro jugaba de defensor central. Bueno, vamos a ir a la conferencia de prensa, presentación de Arzamendi después de Edgar. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Luxor Appliance. Somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Julio con todo, mes de julio con todo en luminotecnia. Si quieres renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, volvió la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional, certificada al mejor precio del mercado, solo en Petrosur. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. 13 conoce, me estaba preguntando quién era Julito que vuelve a la Copa América, a la Copa Paraguay con Cerro, y estaba averiguando, me decían Julio Báez, delantero. Delantero. El chico. Sí. Había debutado, había tenido su partido, ya la primera. Y había bajado de vuelta en el ¿cómo se llama? El selectivo. Sí. Ajá, por eso dijo los chicos selectivos y vuelve Julito. Julio Báez. Una barrida memorable para la selección paraguaya, barrida memorable. No fue de un volante, sino del Mono Tabarelli, aquel partido contra Samuel. Esa forma de barrer sensacional, tirándose de arriba abajo. Año 2000. Año 2000. Sí. Era gol clavado y tapó. Y justamente un arquero. Johnny. Estuve en ese partido, Federico. ¿Estuviste? De Núñez. Sí. Y todos gritaron gol, incluido el banco. Sí. Me acuerdo que teníamos el banco enfrente nosotros y estábamos en la parte de los pupitres y obviamente todo el público argentino sonaba mucho. Y todos gritaban gol y después no podían creer. Con eso no había muchas repeticiones, tuvimos que mirar la pantalla de arriba, ¿verdad? Pero nadie podía creer que no entró esa pelota. Sí, señor. Mi presencia, Federico, en el éter, como se suele decir, es para decir que Roque está para jugar esta noche en el equipo titular junto a Isidro Pita, que hay que decir, recuperado físicamente, futbolísticamente, lo vino el técnico, entonces hubo ese último contacto, jugador, técnico, y está confirmado Roque para jugar esta noche. Bueno, de la cuestión entonces, donde se hablaba no Roque y había otros candidatos, Roque arranca entonces hoy.
Exactamente, en el equipo titular, así como en el cotejo contra River, volverá a jugar Roque Santa Cruz. Bueno, está bien, Johnny, gracias. Hasta más tarde. Bueno, está Johnny con la información del último momento. Entonces arranca Roque Santa Cruz, la barrida de Chito Ayala Pizzi, Paraguay, España. Sí, también. Sí. También había sido muy... Francia 98. Francia 0-0. Muy importante para mantener el 0 en un partido que fue crucial para después clasificar. ¿Qué pasó con Ramón Sosa? Ya aplicamos. Una cuestión táctica, una cuestión de una decisión netamente del técnico. Está bien físicamente, no acontece nada extrafutbolístico, sino el mal rendimiento ante River y algunas cuestiones que debe conocer el cuerpo técnico son causales justamente de esta marginación para estar en la lista de 2 partidos, como fue contra Inter el jueves y ahora contra 12 de octubre de Itagüí. En instantes, vamos con lo de Azamendia en España. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Nos escribe desde Buenos Aires: hola equipo, yo estuve en ese partido de Argentina-Paraguay en el Monumental. Estábamos en la platea de San Martín, fue único, memorable ese momento, que grande el mono. Mi nombre es Alcides. Recordando, ya 21 años atrás, increíble. Vamos a lo de Arzamendia, entonces presentación en Cádiz de España. Todo eso que me estaba comentando Jorge del Toto, ¿cuáles fueron los fundamentos? Los deportivos y también lo de cómo se vive en una ciudad como Cádiz, cómo era el ambiente y la gente. Creo que son 2 cosas diferentes, pero igual de importantes. Bueno, sí, desde que Jorge contactó con el Toto, me ha dicho el Toto buenas cosas del club, también de los hinchas del Cádiz. Yo sin dudar le dije que sería una gran oportunidad venir al Cádiz. Hubo un deseo siempre de querer venir al club y bueno, gracias a Dios se dio todo. Santi, buenas tardes. Jesús López, Portal Cadista. ¿Llegaste a temer en algún momento porque la operación no fructificara? Desde que tu nombre apareció hasta que tu nombre salió como fichaje anunciado, hubo ciertos altibajos en la operación. ¿Llegaste a temer que no llegase a fructificar este fichaje? No, yo siempre he hablado con Jorge, he hablado 2 o 3 veces con Jorge y después, como estaba con la selección, estaba más metido en lo que era la competencia con la selección, pero siempre daba de mi parte para que esto se haga, que se pueda hacer y que yo pueda estar acá. De mi parte nunca hubo un deseo de no querer venir y siempre le puse el mejor empeño, lo mejor que podía dar para que esto se pueda dar y bueno, creo que nunca hubo un problema por el que yo piense que no podía estar acá. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Mejías de Viva Cádiz 7TV Bahía. Eres un futbolista bastante joven, ya internacional con tu selección, acabas de jugar la Copa América. ¿Qué supone para ti esta aventura en una liga tan importante como la española? ¿Cuál es tu reto aquí en el Cádiz? Sí, como decía, vengo justamente
una copa, de la Copa América con la selección, venir a Cádiz es un salto muy grande que estoy haciendo desde Paraguay. Venir a España es un salto grande. Mi objetivo es hacerlo mejor en el club, llegar y tratar de ganar todo lo que se pueda en el club y nada, después veremos el futuro que pasa. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buena. Edu Marín de Radio Cádiz, la cadena SER. Te definía, Jorge, como un lateral con mucha llegada, que te gusta sumarte mucho al ataque. Imagino que ya también te han contado que para el entrenador del Cádiz, un defensa lo primero que tiene que hacer es defender. No sé qué te ha dicho el entrenador del Cádiz y si también te vas a poner un poquito tú ese freno de mano, ¿no?, a la hora de pasar del centro del campo cuando el fútbol no lo requiera. Sí, con el entrenador todavía no me he sentado a charlar mucho, he tuvido solo un entrenamiento con él, pero sí, me han comentado también los compañeros que lo primero es defender y bueno, en Asunción, en Paraguay, lo último que estuve haciendo es sumarme al ataque cada vez que era necesario porque defendía más también que atacar y bueno, creo que me voy a acostumbrar bastante rápido al juego del mismo. Buenos días, Santi. Antonio Balimaña, de La Voz de Cádiz. Si juegas de lateral, en buena parte es por Leonel Álvarez y por Chonto Herrera, ¿no? ¿Qué puedes decir de ellos? ¿Cómo te involucraron en esa posición? Sí, la verdad que el profe Leonel fue en Paraguay quien me vio de lateral izquierdo y yo con el deseo y las ganas de querer jugar siempre le ponía mucho empeño a cada entrenamiento y después el Chonto Herrera como era lateral me enseñaba bastante y bueno, creo que como he surgido de lateral fue gran parte gracias a ellos. El poquito tiempo que llevas aquí, ¿cómo has visto la ciudad? ¿Cómo has visto el entorno? ¿Cómo has visto la gente? Bien, la verdad que la ciudad bastante linda, me gustó desde un principio que llegué, la verdad que lo único que ahora me está costando es el horario, pero son detalles. Después la ciudad, las personas bastante bien, creo que seré muy feliz aquí. Santi, te iba a hacer una broma con el horario, pero da igual, la dejamos para más para adelante. Que Mágico González no se acostumbró, ¿no? Hugo decía siempre al horario de Cádiz. Te hemos visto también que le pegas a las acciones a balón parado. No sé qué prefieres, si los balones, las faltas laterales, los balones que van directamente a portería, los saques de esquina. ¿Cómo te encuentras en esa acción también? Bien, últimamente el entrenador en Cerro era uno de los mejores pateadores de balón parado en Cerro Porteño, en la selección paraguaya, el profe Chiqui Arce, y me daba mucha confianza en esto último, tirar todos los balones parados que había y yo también cada vez que me toca lo hago con mucha confianza y me gusta bastante ejecutar los balones parados. Santi, comentabas hace algunos días en Paraguay que bueno, en la última etapa en Cerro estabas un poco presionado, ¿no? Imagino que ahora se abre una nueva etapa aquí en Cádiz y quieres borrar eso, ¿no? Sí, así mismo, como dije en Paraguay, en la última temporada en el club ya no me sentía bastante cómodo, mi deseo era salir y bueno, se dio, vine al Cádiz y acá es como que estoy empezando de nuevo, la verdad que muy feliz y me siento totalmente libre, renovado para hacer el trabajo que vengo a hacer acá de la mejor manera. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora podés pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Iniciative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información
información sobre los programas de maestrías de Initiative, comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales, encontrándonos como @InitiativeY. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad, gracias a su plantel de prestadores y diversas alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llamanos al 418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-212891.000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado, de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Bueno, estamos viendo ABC, atención Cerro. Fluminense volvió a perder. Y en contrapartida, Flamengo le ganó 5-1 al San Pablo. Sí. Estaba perdiendo 1-0. Sí. Ya en el segundo tiempo, porque el equipo de Crespo hace el gol en el segundo tiempo. Y después se enojó, Segundo parece. tiempo dio vuelta un 1-0. No, el primer tiempo terminó 0-0 luego. No, y por eso y digo, el segundo tiempo. El segundo tiempo convirtió un 0-1 en 5-1. Exactamente. Qué poder, o sea, los 5 goles, Sí. los 5 goles en el segundo tiempo. A los 3 del segundo tiempo, Arboleda, el ecuatoriano, hace el gol para San Paulo. Y después, el empate lo hace Bruno Enrique en el minuto 25 del segundo tiempo. O sea, en este tema de alerta, mira, es más, Bruno Enrique hace su hat-trick, el 1, el 2 y el 3 en 7 minutos, desde el 25 hasta el 32. En 7 minutos. ¿Sí? Y después ya los otros 2 goles llegan en la recta final para el 5-1 entonces de Flamengo contra San Paulo. Y lo que bueno, mencionaba el tema de Fluminense, que perdió por la mínima 1-0 contra Palmeiras. Sí, señor. El gol en contra del amigo que habíamos mencionado, Manuel, el marcador central sí. Tacón. Exactamente. Y él juega porque el titular está en Tokio con la selección olímpica para los Juegos. Para los Juegos Olímpicos. Bueno, resultados de los rivales para el fútbol paraguayo, para el conjunto de Cerro, de Olimpia. Está Santos también para enfrentar a Libertad en la Copa Sudamericana. Estamos con Omar Molina. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Omar. ¿Qué grupo armaron ahí, buen partido contra Olimpia, ayer partido durísimo. Otra victoria. Uno sabe que está el tema del promedio, pero también por momentos de juego le seduce la posibilidad seguramente de estar de mitad de tabla para arriba. Sí, Federico. La verdad que armamos un buen grupo. Vinieron compañeros que nos están dando una mano muy grande y bueno, eso se hace cuando estamos todos comprometidos, estamos todos metidos en lo que es River, en lo que nos estamos jugando partido tras partido. El trabajo se hace mucho más fácil y bueno, estamos aprovechando las oportunidades, se nos está dando los goles, se nos está dando la victoria y bueno, eso tenemos que tratar de seguir por ese camino, tratar de seguir haciendo bien las cosas para seguir sumando, porque sabemos que estamos ahí en el fondo comprometidos con el tema promedio, pero tratamos de pensar más arriba, no pensar tanto, no cargarnos tanto de esa mochila y tratar de sumar de a 3. Omar, ¿le hizo bien el tema de mantener casi el mismo equipo del torneo pasado, incluido el técnico, en un fútbol que cambia mucho y un club que cambia mucho de técnico también? ¿Le hizo bien eso? Uno ve un equipo que por momentos juega de memoria. Sí, la verdad que sí, como te dije, los que nos quedamos nosotros del semestre pasado, más los que se integraron a nosotros, son muy buenos jugadores,
además de eso, muy buena gente, y eso influye mucho para que un equipo haga bien las cosas, porque todos estamos, como te dije hace rato, estamos muy metidos, muy concentrados, y sabemos que tenemos que ir partido a partido. Seguimos ahí en el fondo, tenemos que seguir sumando. Ahora se viene Cerro Porteño en nuestra cancha, un lindo partido, y bueno, tenemos que hacernos fuertes nosotros en nuestra cancha, tratar de ganar, de seguir sumando, y después ver qué pasa con los otros equipos que también están ahí abajo con nosotros. Un tiempo atrás estaba hablando con un jugador que siempre estuvo en equipos grandes, y después fue un equipo chico, me decía, increíble, cuando estás en un equipo grande no te das cuenta, pero cuando estás en un equipo chico, como acá te cobran todo en contra. Vos estuviste en Olimpia, Libertad, y sos un tipo que va mucho a la marca, y es así, ¿verdad, Omar? Fede, mira, la verdad que a mí también no me cobran mucha falta, o sea, yo voy fuerte, los árbitros saben que voy fuerte a cada balón, pero sin mala intención. La verdad que con los árbitros hablo bastante, y creo yo que ellos saben cómo yo entro, ellos saben que no entro con mala intención, y si entro con mala intención obviamente me sacan tarjeta, pero imagínate, antes era, en cada partido yo tenía tarjeta amarilla, y un tiempo a esta parte no todos los partidos me están sacando. El semestre pasado creo que yo tuve 3 tarjetas en todo el campeonato. En estos 2 partidos no tuve tarjeta, así que estoy manejando mejor también la situación, estoy manejando más el tema de entrar a disputar cada balón, y bueno, los árbitros también se dan cuenta y están también haciendo bien su trabajo. Aparte, sí, como decís, también tiene una carrera, y muchos árbitros ya ya conocen cuál es tu forma de entrar. Muchas veces no se conocen, por eso se juzga una mala intención. Y justamente estábamos hablando acá con Dani y con Ariel de los 6 a la vieja usanza, al viejo estilo. Y vos, Richard Ortiz, van quedando pocos de aquellos que entren con determinación. Mendoza no tanto, que ayer fue rival. Y después no hay otros 6 como los de antes, Omar. Mira, Rosalino Toledo, por favor. Sí, la verdad que va bien fuerte, un volante central, a lo más, como se dice, ¿verdad? Bien parado, cuando tiene que cortar la jugada corta, yo también, cuando tengo que cortar, cuando va a haber un contragolpe lo corto. Richard Ortiz hace lo mismo, creo yo que Morel también hacía eso, cuando estaba en Guaraní. Ahora en Lanús, Cedrés también entra bien fuerte cuando le toca entrar, pero bueno, yo creo que con el correr de los años, con la experiencia que uno va agarrando en este deporte, creo yo que maneja mejor la situación, sabe dónde tiene que entrar fuerte, sabe dónde tiene que calmarse un poquito, y bueno, eso lo estoy haciendo, estoy ayudando también al equipo ahí en donde me toca jugar, y bueno, los compañeros, desde el arquero hasta los que suelen entrar en los partidos, los que no están citados en los partidos, están trabajando también para cuando se les toque la oportunidad de jugar, tratar de aprovechar también, y seguramente ahora con el arranque de la Copa Paraguay seguramente los compañeros que no están siendo citados van a tener su oportunidad también. Osmar, zona de promoción al término de esta segunda fecha está River. ¿Qué cálculo hacen para el salvataje en cuanto a puntos? Mira, así como dije recién, ¿verdad? Nosotros vamos partido tras partido, tratar de no perder, esa es la consigna, ¿verdad? Si no se puede ganar, bueno, empatar, sumar, si no es de a 3, sumar de a 1. Y nosotros arrancamos bien. El que está ahí en el fondo también, Sol de América, arrancó perdiendo. El otro día jugaron rivales directos, Sol, Luque, y bueno, era un empate, no iba a venir bien, pero bueno, ganó Sol. Y nosotros vamos partido tras partido. Arrancamos bien estos 2 partidos, pero si nos quedamos con eso, vamos a estar muy equivocados. Sabemos que seguimos ahí en el fondo, ni ganando estos 2 partidos salimos ahí del fondo, así que somos conscientes de eso. Ahora se viene un gran rival con un gran cuerpo técnico que
seguramente van a querer sumar también. Y bueno, nosotros jugamos en nuestra cancha y eso tenemos que, en nuestro reducto tenemos que hacernos fuertes. Y sí, porque los dos partidos ganaron de visitantes, en canchas complicadas como Olimpia y la de Guaireña. Bueno, Omar, buen arranque, seguramente esto hace que la semana se trabaje distinto y como decís, un gran objetivo de enfrentar a Cerro, y qué fixture, ¿no? En las 3 primeras fechas ya, con Olimpia y con Cerro, por lo menos 6 de 6, más allá de lo que pase, ya marca un buen inicio. Claro, cuando vimos nuestro fixture dijimos que iba a ser complicado. En Olimpia en su cancha, Guaireña en su cancha es muy fuerte, tiene jugadores muy aguerridos que no se dan por vencidos. Ayer se vio eso, ¿verdad? Hasta el minuto 48 que nos hacen el gol, ellos atacaron muchísimo, nosotros teníamos que sacar, defendernos como se podía, y bueno, pudimos ganar la Olimpia. Ahora le jugamos contra Cerro en nuestra cancha, y luego viene Sol, rival directo también, y bueno, vamos a ir partido tras partido. Como decís, las victorias te hacen trabajar mejor en la semana, te hacen trabajar más tranquilo, y bueno, como le dije ayer a los compañeros luego del partido, no podemos quedarnos con esto, sabemos que seguimos ahí en el fondo, y vamos a entrar este viernes con la misma concentración seguramente, con la misma gana, y tratar de sacar adelante este partido de vuelta. Gracias, Omar, por el tiempo. Dale, un abrazo, saludos. Omar Molina, jugador de River. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Yerba mate compuesta arcoiris, viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene cocuy, cedrón, capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Bueno, 13:36. ¿Cómo está el tema, Ariel? Informativamente, Dani, que maneja mucho el tema. Juegos Olímpicos, el primer fin de semana. ¿Qué tal, Dani? Yo ya ni sé cómo estoy con el tema del uso horario y la sobredosis de... Bueno, mira que está también ese tema... No, yo miro siguiendo. Yo sí, porque además hoy con este tema de lo que hace el Marca Claro. Sí. Para aquellos que tienen Claro TV, seguramente, pero tenés acceso a través de YouTube, vos podés ver el evento. Como que el canal tiene 3, 4 señales, ¿no? Sí, Marca Claro. Marca Claro. Marca Claro, de marca. Claro, exactamente, que es, porque Claro tiene los derechos acá en el tema digital. Y la gente del 9, con sus otros canales, son los que tienen... O sea, sé, ¿verdad? Porque estábamos el año pasado con eso es lo que yo estaba pensando. El año pasado estabas vos, después vino todo y ahora creo que está tipo o sea, el que conduce es costarricense, creo, o guatemalteco. Sí, creo que es guatemalteco. Ellos usan de la fusión que hay, claro, ¿verdad? ellos usan lo que viene de allá. Y creo que están Julito y Martín también ahí por la luna, ¿verdad? Claro, pero... Y después estaba la señal de Argentina. De la TV pública. Pero yo sé que ayer, por ejemplo, mucha gente que le gusta el básquet siguió el partido de la Argentina contra Eslovenia. Pero en algunos cables, o sea, la televisión pública el sábado a la noche, por ejemplo, cortó. Ah, sí. Lo que acá, porque es obvio que tiene el derecho acá. Claro. Qué raro que dejen seguir transmitiendo, decía, pero tú el sábado cuando quise mirar el partido, o si pasaban el partido de Vero Cepede,
que mi señora estaba mirando desde su celular en una ahí, aplicación sí, que había. Exactamente. Noche. Yo también vi por esa ¿Por el plataforma. O sea, era en la computadora. Claro. Exactamente. O sea, pero había un link para ver el partido en vivo, en directo de... Claro, porque es un right holder, o sea, es un tenedor de derechos, entonces ellos hacen... O sea, por eso cuando mucha gente dice, ¿por qué? Y lo que pasa es que ese es el tema de los derechos. O sea, vos tenés los derechos, o a veces está el tema de que tenés derechos, pero no hay exclusividad. Pero si tenés derechos y esa exclusividad, lógicamente van a bloquear, pero igual uno se rebusca y... O sea, es un festín para, por ejemplo, a mí que me encantan todos estos deportes, entonces ver y pues digo, yo desde la inauguración hasta acá ya no sé cuánto habré visto, y ahora al revés, como que el fútbol para mí ahora es lo exótico, lo aislado. ¿El fútbol olímpico? No, el fútbol nuestro, el fútbol del día a día. Después, el fútbol olímpico también mirando un poco de el fútbol olímpico da otro ver a partir de semifinales, por ahí. Sí, porque son 16 equipos y ahora es fase de grupos, ahora irán a la tercera fecha y ya es cuartos. Y en cuarto, después semi, y después puede haber medalla. O sea, por ejemplo, vos me decís, como que en fútbol femenino decís, y me quedo más con el partido de Brasil-Holanda que el partido de Brasil-Costa de Marfil, donde estaba Dani Alves, estaba Nené, pero Marta otra vez haciendo un gran partido. La vez pasada vi Japón-México, vi Corea-Rumania, vi lo de Francia-Sudáfrica, terminó 4-3 a favor de Francia, 3 goles de Guignac, que juega para la selección francesa como uno de los que no es el sub-24 ahora por el tema del año de... y después, ponerle que anoche, por ejemplo, le veía a Katy Ledecky, que es una nadadora norteamericana, lo que hizo el tunecino, y mirando de reojo también las participaciones esporádicas que tienen, y de los nuestros, que tienen los nuestros. ¿Quién es la más destacada? Luana. 17 años, cuarto, si bien no ganó medalla, pero viene representando a Paraguay en una modalidad. Yo siempre digo, o sea, saquémoslo del tema de medalla, porque no estámoslo, pero lejanísimo, y yo sé que es famoso, se arma un versus pero a lo que decís, yo creo que por la edad sí, pero yo lo que espero es que haya después un seguimiento, ¿verdad? Porque si tenés 17 años, podés apuntarle a París o inclusive a Los Ángeles, pero después porque esto es muy sacrificado, o sea, el mejor ejemplo, a ver, se me ocurría por ejemplo, natación junto a atletismo, por el concepto de universalidad, todos participan. O sea, sí o sí un país debe mandar a un nadador o a una persona en atletismo, tenga o no tenga récord. En nuestro caso nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero igual mandas porque es el concepto universal de los Juegos Olímpicos. Y fíjate que, por ejemplo, en varones lo tenemos a Benji Hawkins, que por ejemplo él nadó para Gran Bretaña en el 2008. Después adopta la ciudadanía paraguaya y desde el 12 él es nadador olímpico. Ahí es donde yo, por ejemplo, aplico el tema de la analogía. A ver, tipo lo de Cerro la vez pasada cuando dijimos. Después los dos primeros partidos, en los dos partidos la figura fue Jan, ¿verdad? ¿Eso de qué te dice? Eso habla muy bien del arquero, de lo individual, pero habla muy mal de lo colectivo. Porque tu equipo, entonces, que por ejemplo Benji esté ahora en sus terceros Juegos Olímpicos, de un concepto lo que es la universalidad, pero dentro de todo es el que mejor marca habla. Habla bien de Hawkins, pero no habla bien del resto. Claro, los rivales. Claro, o sea, pero ahí también uno va, el sacrificio que se tiene que hacer para que nuestros deportistas, olvídate de la elite, más o menos puedan pelear un panamericano. O sea, y ahí tenés la historia de los padres que te dicen, sí, yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana porque a las 5 tiene que ir a entrenar. Y esa es la dolorosa realidad. Se ha mejorado en algunas cuestiones, pero lo que pasa es que la atención se capta en la Champions, entiéndase, en la elite de la elite. Y allí ya, por eso, el sábado a la noche cuando ganó este chico tunecino, inclusive nadando en el carril 8. El carril 8 es donde va el más débil. Y él ganó una medalla de oro y cuando veía el video de la familia era tremendo. Y esa historia, ¿verdad? Historia donde el ecuatoriano. El ecuatoriano ganando en al presidente y a todo el pueblo ecuatoriano. Sí, en ciclismo de ruta. ¿Capará puede ser? Sí, exactamente. Sí. Y en la versión femenina donde pedaleó Agua Marina,
La que entra en segundo lugar pensó que ella había ganado el oro, porque cada deporte como que tiene su particularidad, y en el ciclismo vos no tenés contacto con tu gente. Entonces ella entra, y la que ganó era tan tapada que la que entra segunda, la holandesa o la neerlandesa, pensó que ella había ganado el oro. Y entra y festeja como loco, y después cuando va concentrado le dice, terminaste en segunda. La que ganó el oro de Una austríaca. de ciclismo de ruta, ¿eh? Sí, la doctora. Una tapadísima, ¿verdad? Tan tapadísima que ella ya se había retirado. Su historia de vida y realmente sí. no tenía ni una posibilidad. Pero pues, o sea, a mí este tema lo juego, además del tema de la excelencia del deporte en sí, porque, por ejemplo, empezó a competir Simone Biles y compañía, pero son esas historias. O sea, por ejemplo... Hoy hubo a nivel colectivo un gran Brasil-Argentina en vóley, por ejemplo. Lo dio vuelta, vi que... Lo dio vuelta a Brasil. Estaba Argentina ganando, históricamente siempre le fue difícil Brasil, y lo dio vuelta a Brasil. Ayer de la mañana, por ejemplo, me desayunaba el partido de Francia con Estados Unidos en básquet, que Francia le gana con mucha autoridad. Primera derrota en 17 años. Atenas 2004. 2004, exactamente. 2004 la última y después están esas historias, por ejemplo, en taekwondo, hace 5 años en Río, ganó una medalla una iraní. Y fue, heroína nacional. Heroína nacional. ¿Dónde iba? Y además... una mujer encima, ¿no? En Irán. Exactamente. Usando todo, claro. Y después, entonces, vos sabés, el tema del régimen, cualquier régimen utiliza como propaganda al deporte. Medallistas. Entonces, no, ella es nuestra... ¿Qué pasó? El año pasado, ella decide desertar, ella decide abandonar Irán, porque dijo, a mí me usa este régimen, yo acá no soy feliz, yo quiero mi vida, y se va a Alemania. Y ella, para este juego de Tokio, participa bajo la bandera de los refugiados, la bandera de los refugiados. Y ayer le tocó cruzarse ¿con quién? Con la representante de Irán. O sea, una iraní que había ganado una medalla para su país, la República Islamista de Irán, en Río 2016, ayer se enfrentó a la representante de Irán, que otra vez su amiga. Claro, pues si es chico. Y la refugiada le gana a la iraní. La refugiada con un atuendo, entre comillas, normal para el estándar occidental, y la iraní con el tema sobre la cabeza y todas esas protecciones que tienen en el mundo musulmán hacia las mujeres. Y después de terminar el saludo, o sea, son de esas historias. Después puedo hablar de tiro al arco y otras, pero no, son 2 semanas donde es laburo esto, ¿verdad? Nuestro fútbol, el día a día. Para vos hay una cuestión paralela, observando deporte a la madrugada. Sí. No, y es como tenés la mañana temprana y la noche para el tema del uso horario de allá, pero fíjate cómo también ha cambiado el consumo hoy con esta plataforma y este canal de marca, claro. Ellos lo publicitan que es gratis a través de la plataforma de YouTube. Y entonces vos, Federico, sos el switcher. Vos tenés, ponerle que 5, 6, 7 eventos a la par. Y decís, viste que antes cuando veíamos la famosa vieja señal de la OTI, sí, que venía acá para Barcelona 92, para Seúl 88, acá llegaba, Atlanta 96 también, y después empezó a abrirse para la cierta autonomía de los canales. El encargado de los canales era el que te ponchaba, o antes ya venía y de repente vos estabas viendo fútbol, te ponían una natación 100 metros libre. Exacto, y después se iban a judo, y después se iban a esgrima. Y era todo un desafío para el que estaba ahí en el set. Televidente no tenía un carajo. Claro, y el que... Claro, y el que estaba ahí en la transmisión también, sí, poco podían hacer. Una piloteada, claro, sí. Entonces le estaban... Y hoy, Federico, vos podés hacer eso. O sea, vos decís, no, ¿sabes qué? Porque son señales propias. Me quiero ir a otro... Decir, vos manejar tu propia programación. Claro, o sea, decir, yo quiero ver fútbol. No me interesa. Yo quiero ver judo, yo quiero ver gimnasia artística, yo quiero ver esgrima. Y no, pero ¿quién ve? No, pero déjame por lo menos una vez en 4 años ver esgrima. Ya tengo demasiado fútbol, básquet. O sea, hoy podés hacer eso y ahí veía mi también cómo va cambiando el tema del consumo y las plataformas y cómo van captando también